La caravana de autos negros se detuvo frente a la mansión como si llegara a coronar a un rey. Nicolás Ferrer bajó primero, traje impecable, sonrisa de acero. Detrás, 5 inversores ricos y sus miradas afiladas. Cada paso era una cifra, cada saludo un contrato. Nicolás metió la llave, giró con calma, y la puerta se abrió. El silencio se cayó de golpe. No olía a perfume ni a madera pulida. Olía a abandono. Bolsas abiertas, papeles, cajas volcadas, un zapato solo en medio del pasillo como un aviso. Algo crujió bajo el tacón de un inversor. Nadie quiso mirar qué era. «Debe ser un malentendido», murmuró, y ni él se creyó. Uno de los inversores soltó una tos seca. Otro levantó una ceja, esa ceja que cuesta millones. En la sala había objetos tirados, una copa rota, un portarretrato boca abajo y marcas pequeñas en la pared, como de manos infantiles. Y entonces sonó una risa. No una risa fingida, no una risa educada, una risa limpia, clarita, de esas que te desarman sin permiso. Salía de algún lugar de la casa, como si alguien se atreviera a desafiar el orden con alegría. Nicolás giró la cabeza. Los inversores también. Nadie habló, solo siguieron el sonido. Pasillo arriba, puerta entreabierta, más risas. Un golpe suave, repetido, como si algo saltara y cayera sobre un colchón. Nicolás empujó la puerta, y el mundo se le rompió en la cara. Sobre su cama, 3 niños de 2 años, 2 varoncitos y una niña, brincaban como si el colchón fuera un trampolín. Bruno con el cabello alborotado, Tobías con las medias desparejas, Inés con una risa que parecía luz. Y junto a ellos, una mujer con uniforme de limpieza, Paola, saltando también, con los brazos abiertos, cuidando que ninguno cayera. Los inversores se quedaron helados. Literalmente. Como si alguien hubiera apagado la calefacción del prestigio. Paola vio a Nicolás y se detuvo de golpe. Se le borró la sonrisa. Los niños, en cambio, tardaron un segundo más. Ese segundo que a Nicolás le quemó por dentro. Nicolás sintió la humillación subirle al cuello. No era solo desorden, era su imagen, su vida perfecta, hecha pedazos frente a testigos. Su voz salió baja, peligrosa. Paola intentó hablar, pero él no le dio espacio. Señaló la puerta con un gesto seco, como si expulsara una mancha. Los inversores miraron el espectáculo con una frialdad que daba miedo. Uno incluso retrocedió un paso, como si la escena fuera contagiosa. Nicolás avanzó hacia los niños. Su mirada ya no era de padre, era de juez. Bruno dejó de reír. Tobías se apretó los labios. Inés, todavía con las mejillas rosadas, miró a Paola como buscando permiso para respirar. Nicolás soltó una orden corta. Prohibición. Castigo. Control. Y Paola tragó saliva, con los ojos brillosos, como si quisiera decir algo que no podía. Si tú estuvieras ahí, ¿a quién mirarías primero? ¿Al hombre que manda o a los niños que tiemblan? Escríbelo en tu cabeza, porque lo que viene te va a revolver el pecho. Nicolás se giró hacia los inversores, forzando una sonrisa que parecía un vidrio a punto de romperse. Quiso hablar, pero en el marco de la puerta apareció una figura que no debía estar allí. Tacones perfectos, perfume caro, un rostro elegante, sereno, como si la casa no estuviera hecha pedazos. La mujer sonrió al verlos, y sus ojos se clavaron en Nicolás con una calma que daba miedo. En ese instante, Bruno levantó un dedo pequeño y lo puso sobre sus labios. Silencio. El dedo de Bruno en los labios fue tan pequeño y tan grande, como si un niño de 2 años estuviera protegiendo un secreto que pesaba más que la cama donde saltaba. La figura de tacones perfectos avanzó un paso dentro del dormitorio. Adriana Ferrer. Sonrisa impecable, postura de revista, ojos fríos que no parpadeaban lo suficiente. En público parecía la salvación del orden. En privado se sentía como una cerradura cerrándose. Nicolás, qué sorpresa que hayan llegado temprano, dijo con voz suave, casi maternal. Pero el tono tenía filo. Y tú lo habías sentido. Esa clase de dulzura que no abraza, aprieta. Los inversores miraron a Adriana como quien encuentra una salida elegante a un escándalo. Ella les regaló una inclinación mínima de cabeza, como si fueran parte de su escenario. Nicolás, en cambio, se quedó rígido. Su control estaba siendo observado, y eso para él era una hemorragia. Paola bajó de la cama sin hacer ruido. Sus manos temblaron un instante al alisar el uniforme. No miró a los inversores, miró a los niños. Primero a Inés,
después a Tobías, después a Bruno. Como si repasara mentalmente una lista de seguridad. Nicolás explotó hacia el lugar equivocado. Su voz no fue grito, fue sentencia. Seco, cortante. La despidió ahí mismo. Le habló de límites, de prohibiciones, de esto no se hace. Y cuando Paola abrió la boca, él la interrumpió con un gesto que no dejaba aire. También retendría el salario. Por daños. Por falta de profesionalismo. Un inversor soltó un suspiro satisfecho, como si la crueldad fuera una póliza de garantía. Paola palideció. Sus ojos brillaron de rabia y miedo mezclados, esa mezcla que deja a cualquiera sin fuerza en las rodillas. Se tragó las palabras. Solo dijo, bajito, casi inaudible: «Señor, por favor». Adriana observó el ruego con una tranquilidad escalofriante, y entonces hizo algo mínimo. Miró a los niños. Y sonrió. No una sonrisa de cariño, una de propiedad. Bruno apretó el dedo contra sus labios con más fuerza. Tobías bajó la mirada. Inés dejó de respirar por un segundo, como si supiera que el aire también podía delatar. ¿Ves lo que está pasando? Un niño de 2 años actuando como guardia. Si esto te aprieta el pecho, deja un basta en los comentarios. No por ruido, por memoria, porque muchos reconocen ese silencio. Nicolás ordenó que los niños bajaran. Los tomó con manos firmes, demasiado firmes para cuerpos tan pequeños. Los sentó en el borde de la cama, les habló de castigo. Sin juegos, sin saltos. Eso estaba prohibido. Paola dio un paso, instintivo, para acercarse, y Adriana levantó una mano, leve, como quien detiene una mosca. «Paola, vete a recoger tus cosas», dijo Adriana educada. «No hagamos esto más incómodo». El pasillo se llenó de pasos. Los inversores se replegaron hacia la sala, siguiendo a Adriana como si ella fuera la anfitriona real. Nicolás caminó detrás, tragándose la vergüenza como veneno. En la sala, Adriana habló de una situación aislada, de personal que no cumple, de un hogar con niños pequeños. Todo sonaba razonable. Demasiado razonable. Y mientras lo decía, su mano descansó sobre un llavero que Nicolás no recordaba haberle visto. Varias llaves. Demasiadas. Nicolás notó el detalle tarde. Un segundo. Uno solo. Pero en negocios, un segundo es un abismo. Cuando Paola pasó con una bolsita humilde entre las manos, su mirada se cruzó con la de Nicolás. No fue súplica ya, fue advertencia. Y antes de bajar la vista, señaló apenas con la barbilla hacia la puerta principal, como si alguien pudiera estar escuchando. Adriana giró la cabeza al mismo tiempo, y Paola se encogió, como si el aire se hubiera vuelto piedra. Ahí, Nicolás sintió por primera vez algo que no era vergüenza. Era duda. ¿Por qué dime? ¿Por qué una limpiadora temblaría más ante una hermana elegante que ante el millonario dueño de la casa? Los inversores anunciaron que volverían cuando todo estuviera en orden. Frase cordial. Puñal envuelto. Se fueron dejando atrás un silencio caro, pesado. Cuando la última puerta se cerró, se escuchó un sonido pequeño, un sollozo contenido. Inés, con los ojos enormes, mirando a la puerta como si detrás estuviera el verdadero dueño del aire. Y Adriana, sin perder la sonrisa, susurró a Nicolás una frase que lo dejó helado. «Esto lo arreglamos, pero vas a tener que confiar en mí». En ese instante, del bolsillo de Nicolás vibró el teléfono. Un mensaje, sin nombre. Solo una línea. Si preguntas de más, el niño enfermo paga. El mensaje se quedó encendido en la pantalla como una gota de tinta sobre seda blanca. Nicolás lo leyó una vez, luego otra, y el estómago se le hundió, no por miedo a él, sino por la precisión. El niño enfermo. Alguien sabía, alguien lo usaba. Adriana lo observaba de reojo, con esa calma de quien ya conoce la jugada. Nicolás bloqueó el teléfono con un movimiento controlado, pero sus ojos se endurecieron. Su voz salió baja, casi tranquila. «¿Qué niño?» Adriana ladeó la cabeza, fingiendo confusión con una delicadeza perfecta. «¿De qué hablas?» Y ahí está el truco, ¿lo ves? El villano nunca grita, solo pone una sábana limpia sobre el crimen y te pregunta por qué te incomoda. Nicolás no respondió. Se agachó frente a Inés. La niña tenía las mejillas aún mojadas y las manos apretadas como puñitos de algodón. Bruno seguía serio, con esa expresión demasiado adulta. Tobías miraba hacia la puerta como si esperara un golpe. Nicolás intentó suavizar la voz. «Ya pasó,
Papá está aquí. Pero cuando dijo papá, Bruno hizo un gesto rápido, como cortando el aire. No fue rechazo, fue señal. Y luego, otra vez, el dedo en los labios. Silencio. A Nicolás se le tensó la mandíbula, porque nadie le enseñó eso a un niño de 2 años para un juego. Eso se enseña cuando hay miedo. Esa noche, la mansión se sintió más grande y más fría, no por el mármol, sino por los espacios sin risa. Los juguetes estaban en su lugar, sí, todo ordenado, pero los 3 niños se movían despacio, como si cada paso tuviera permiso ajeno. Nicolás los llevó al comedor con una intención simple, recuperar algo de normalidad. Un poco de pan, leche tibia, fruta. Bruno tomó la cuchara y la dejó caer sin querer. El sonido metálico rebotó en el comedor como un disparo pequeño. Los 3 se quedaron inmóviles, ojos abiertos, respiración cortada. Nicolás sintió un pinchazo en el pecho. No pasa nada, dijo rápido, pero Tobías no lo miró. Miró hacia el pasillo. Y cuando allí se oyó el clic de unos tacones, los 3 bajaron la cabeza al mismo tiempo, como si el cuerpo recordara un reglamento invisible. Adriana apareció, impecable incluso en la noche. Traía una bandeja con té, como si la casa fuera un hotel y ella la gerente. «Están sensibles por el cambio», comentó, mirando a los niños como quien evalúa una lámpara. «Con disciplina se corrige». Nicolás apretó el vaso en la mano. La disciplina. La palabra que los ricos usan para nombrar el control cuando se sienten virtuosos. Pero en esos ojos pequeños, disciplina sonaba a jaula. Adriana se inclinó y acarició el cabello de Inés con 2 dedos, apenas tocando. Inés se encogió. No lloró. No protestó. Solo se hizo más pequeña. ¿Te das cuenta de lo antinatural? Un niño no se vuelve piedra ante una caricia a menos que esa caricia venga con historia. Cuando Adriana se fue, Nicolás se quedó en el comedor con los 3. Intentó un juego simple, mover una uva como si fuera un carrito, hacer un sonido gracioso. Antes, esa clase de tontería habría arrancado risas. Ahora, nada. Bruno lo miró como si le pidiera perdón por no poder ser feliz. Nicolás se levantó, caminó hacia la ventana, inhaló profundo. Su orgullo quería culpar a Paola. Su lógica quería cerrar el tema. Pero algo dentro, una voz vieja, le dijo, «Esto no empezó hoy». Subió al despacho. El aire olía a cuero y a papeles caros. Encendió la computadora. Revisó cámaras internas. Los pasillos estaban limpios, demasiado limpios. Y entonces lo notó. En ciertos horarios, las cámaras reiniciaban. Pequeños cortes negros de segundos. Justo cuando él no estaba. Justo cuando Adriana cuidaba la casa. Nicolás abrió los registros del sistema. Encontró accesos con su clave en horas imposibles, cambios de configuración y al lado, una firma digital secundaria. Un nombre de usuario, af__aderviana. Adriana. Su pulso no se aceleró, se volvió en no sé. Su pulso no se aceleró, se volvió más lento, más pesado, como un animal que deja de correr y decide cazar. Bajó otra vez y al pasar por el pasillo escuchó un sonido mínimo, un llanto ahogado detrás de una puerta. No era de los niños, era de adulto. Nicolás se detuvo. Puso la mano en el picaporte del cuarto de servicio. Del otro lado, una voz temblorosa susurró un nombre. Elías. Y entonces, justo cuando Nicolás iba a entrar, su teléfono vibró de nuevo. Otra notificación. Esta vez una foto borrosa. Un niño de 5 años en una camilla, con una pulsera de hospital. Debajo, una frase corta. Última advertencia. La foto del niño en la camilla le dejó a Nicolás la garganta seca. Elías. Un nombre que él no había escuchado nunca, y sin embargo, ahí estaba, usado como cuchillo. Su mano seguía en el picaporte del cuarto de servicio. Adentro, el llanto se apagó de golpe, como una vela soplada. Silencio. Ese silencio que no es paz, es miedo. Nicolás no empujó la puerta con fuerza, esta vez no. Tocó apenas 2 golpes cortos y habló con una calma que le costó. Paola, soy yo. El aire se sintió más frío cuando abrió. Paola estaba en el suelo, al lado de una bolsa de tela con sus cosas. Tenía los ojos hinchados, las manos apretando el celular como si fuera un salvavidas. Al verlo, quiso levantarse rápido, casi tropezó. Y lo primero que hizo no fue defenderse, fue mirar hacia arriba, hacia una esquina del techo.
como si hubiera ojos. Nicolás siguió esa mirada y lo entendió. Cámaras, oídos, reglas invisibles. Paola levantó el dedo a los labios, el mismo gesto de Bruno. Un hilo invisible conectando a un niño de 2 años y a una mujer adulta. La orden de callar. ¿Sientes el escalofrío? Si alguien ha tenido que callar para sobrevivir, este gesto se te queda grabado. No lo olvides, porque aquí empieza a cambiar todo. Nicolás respiró hondo. Bajó la voz. Me llegó esto. No le mostró el teléfono como acusación, sino como prueba. La foto de Elías. Última advertencia. Paola se quedó sin color. Sus labios temblaron. Y por un segundo se le escapó un sonido que no era llanto. Era culpa. Quiso hablar, pero volvió a mirar al techo. Luego a la puerta, como si esperara que alguien entrara en cualquier momento. Nicolás hizo algo que nadie esperaba de él, menos ella. Dio un paso atrás. Le abrió espacio. Le habló como se habla a alguien acorralado. No voy a despedazarte. Ya hice suficiente daño hoy, pero necesito entender. ¿Quién te está amenazando? Paola apretó la bolsa contra el pecho. Negó con la cabeza. No era negativa por orgullo, era por terror. Movió los labios sin sonido. No puedo. Y entonces, desde el pasillo, un clic suave. Tacones. Paola se encogió como si le hubieran tirado agua helada. Nicolás cerró la puerta con lentitud, sin que sonara. En ese instante, la mansión dejó de ser hogar y se volvió tablero de ajedrez. Nicolás sacó su llavero y, sin mirar, activó un pequeño interruptor oculto en el marco. El sistema de cámaras pasó a modo mantenimiento. Un detalle que solo el dueño conocía. El zumbido de fondo cambió, casi imperceptible. Paola lo notó y lo miró por primera vez directo a los ojos. Nicolás habló más firme, pero suave. Aquí, por unos minutos, no hay nadie escuchando. Paola tragó saliva. En sus pupilas había una batalla. La necesidad de contar y el pánico de morir por contarlo. Susurró por fin una frase rota. Si yo hablo, me quitan a mi niño. Y ese mi niño no era un concepto. Era Elías en esa camilla. En el pasillo, los tacones se detuvieron. Una pausa. Después la voz de Adriana, melosa, como una mano con guante. «Nicolás, ¿todo bien?» Nicolás miró a Paola y le hizo un gesto claro. «Espera». Luego abrió apenas la puerta, lo justo para que Adriana viera su cara y nada más. «Estoy resolviendo el desastre», dijo él sin emoción. «No me interrumpas». Adriana sonrió con paciencia de depredadora. Sus ojos intentaron colarse por la rendija. «Solo quiero ayudarte». Y ahí estuvo el detalle. No preguntó por 2 niños. No preguntó por el caos. Preguntó por ayudar a Nicolás. Controlarlo. Cuando Adriana se alejó, Nicolás cerró con llave. Paola soltó el aire como si hubiera estado bajo el agua. En la cocina, un reloj antiguo marcó las 11 con campanadas limpias. Cada golpe era un recordatorio. El tiempo corría para el acuerdo, para la reputación y para Elías. Nicolás tomó su teléfono y escribió un mensaje rápido a su jefe de seguridad. Localiza a Paola Méndez y a su hijo Elías. Discreto. Hoy. Lo envió sin mirar a Paola para que no sintiera que la usaba. Luego, con el mismo dedo, borró el mensaje de la pantalla visible. Estratega. Preciso. Paola lo observaba como si no supiera si confiar o huir. «Voy a sacarte de aquí», susurró Nicolás. «Pero tienes que decirme una cosa. ¿Por qué mis hijos te extrañan como si fueras aire?» Paola bajó la mirada. Le brillaron los ojos, no de orgullo, sino de tristeza. «Porque conmigo podían reír». En ese instante, desde el piso de arriba, se oyó un golpecito, luego otro, pasitos pequeños, y una voz infantil apenas un hilo. «¿Pao?» Nicolás sintió una punzada. Los 3 niños estaban despiertos, buscándola, como si su alegría tuviera nombre. Paola se llevó la mano a la boca para no llorar. Nicolás no dijo nada, pero en su rostro pasó algo. La culpa se transformó en decisión. Y entonces, como si alguien respondiera a esa decisión con violencia, el teléfono de Nicolás vibró otra vez. No era mensaje, era una llamada. En la pantalla, Adriana. Nicolás miró a Paola. Paola miró al techo. Los niños arriba volvieron a callar. «¿Y tú, dime, qué harías?»
¿Contestarías sabiendo que al otro lado está el rostro perfecto del veneno? Nicolás dejó que el teléfono vibrara una vez más, como si midiera el veneno antes de beberlo. Paola lo miraba sin parpadear, con el miedo pegado a la piel. Arriba, el pasito de Bruno se escuchó otra vez, suave, como un susurro en madera. Nicolás contestó. ¿Sí? La voz de Adriana entró cálida, demasiado limpia para ser verdad. Solo quería asegurarme de que no estés tomando decisiones impulsivas. Hoy fue delicado. Impulsivas. Esa palabra era una caricia con esposas. Nicolás tragó la rabia y la acomodó detrás de los dientes. Estoy cansado. No me aconsejes. Respondió con una calma que sonaba a puerta cerrándose. Hubo un segundo de silencio. Y ahí, justo ahí, se escuchó algo del otro lado. Un murmullo de hombre, lejos, como si Adriana no estuviera sola. Ella lo tapó rápido con una risa suave. Descansa, yo me quedo pendiente de los niños. Nicolás miró instintivamente hacia las escaleras. Yo me quedo. No los cuidamos. No te ayudo. Era posesión, sin maquillaje. No, dijo él, esta noche los cuido yo. Adriana tardó un instante en responder. Un instante mínimo, pero suficiente para que Paola se estremeciera. Como quieras, hermano, susurró Adriana. Solo recuerda que la casa necesita orden, y el orden tiene costo. La llamada se cortó. ¿Te das cuenta? Cuando alguien habla de orden así, no está pensando en limpieza, está pensando en obediencia. Si alguna vez alguien te quiso disciplinar para apagar tu voz, deja un «yo sobreviví» en los comentarios. No por drama, por fuerza compartida. Nicolás guardó el teléfono. Se inclinó hacia Paola como si le confiara un secreto. En 5 minutos vas a salir de aquí sin que te vean, te lo prometo. Paola negó despacio, desesperada. Si me muevo, ella lo sabe. No si el que mueve el tablero soy yo, dijo Nicolás, y en su mirada apareció algo nuevo. No el juez, sino el estratega. Subió las escaleras con pasos controlados. La alfombra amortiguaba el sonido, como si la mansión misma quisiera ocultar lo que pasaba. En el cuarto de los niños, una luz tenue hacía sombras blandas en las paredes. Bruno estaba de pie en la cuna, agarrado a los barrotes. Tobías sentado, con el peluche apretado contra el pecho. Inés con los ojos húmedos, buscando una cara segura. «Pao», repitió Inés, casi sin voz. Nicolás sintió cómo se le rompía algo por dentro. Se sentó a su altura, sin imponerse. «Paola está abajo». «Está bien», dijo eligiendo cada palabra como si desactivara una bomba. «Pero ustedes también tienen que estar bien, ¿sí?» Bruno lo miró fijo. Luego señaló la puerta. Después hizo el gesto de silencio. Y por primera vez, Nicolás entendió que sus hijos no le estaban pidiendo permiso para jugar. Le estaban pidiendo permiso para estar a salvo. Nicolás besó la frente de Inés, tomó la mano de Tobías y sin pensarlo, levantó a Bruno en brazos. El niño se pegó a su hombro con una necesidad que no debería existir a los 2 años. Calor contra hielo. «Esta noche nadie les va a quitar la risa», susurró Nicolás. Y en ese momento, desde el pasillo, un sonido breve, un cierre metálico, como una puerta de armario abriéndose, o una caja fuerte. Nicolás se quedó inmóvil. Escuchó. Otra vez. Un roce, como papel moviéndose. Alguien hurgando. Bajó a los niños con cuidado, dejándolos en la cama grande por unos segundos, como si su cuarto fuera demasiado expuesto. Cerró la puerta, puso seguro, y bajó. El corredor principal estaba oscuro, pero la luz del despacho de Adriana se filtraba bajo la puerta. La casa olía a té y a perfume caro, esa mezcla que pretende ser hogar y se siente como máscara. Nicolás caminó hasta el despacho y se detuvo antes de tocar. Se obligó a escuchar. Dentro, voces bajas. Una femenina, otra masculina, ronca, contenida. No era personal de la casa. El corazón le golpeó una vez, fuerte. Pero su rostro no cambió, porque cuando Nicolás Ferrer decide pelear, no lo hace con gritos, lo hace con pruebas. Regresó a la cocina, rápido, silencioso. Paola estaba donde la dejó, temblando. Él sacó un pequeño dispositivo del cajón de herramientas, un grabador del tamaño de un encendedor. Lo colocó en la bolsa de tela de Paola sin que ella lo notara al principio. Si te preguntan algo, tú respondes normal,
le dijo, y si te amenazan, yo lo voy a oír. Paola lo miró, aterrada. ¿Y mi hijo? Como respuesta, el teléfono de Nicolás vibró. Mensaje del jefe de seguridad. Encontramos el hospital. El niño está allí, pero alguien llegó antes que nosotros y preguntó por su expediente. Paola se llevó una mano a la boca, como si la vida se le escapara por la garganta. Nicolás sintió que el suelo se inclinaba. Alguien se estaba adelantando. Alguien estaba moviendo piezas con hambre. Y entonces, desde el piso de arriba, se oyó un golpe seco, un objeto cayendo. Después, un llanto ahogado. La voz de Adriana, desde el pasillo, cantó suave, casi cariñosa. «Nicolás, ¿por qué tus hijos están en tu habitación?» La voz de Adriana flotó en el pasillo como perfume sobre humo. «Nicolás, ¿por qué tus hijos están en tu habitación?» Nicolás no se movió de inmediato. Ese segundo fue cálculo, no duda. Miró a Paola, pálida, clavada al suelo, con la bolsa en el regazo y el grabador escondido como una chispa. Luego alzó la vista hacia la puerta de la cocina, donde la sombra de Adriana se marcaba en la pared. «Tuvieron una pesadilla», respondió él sin elevar el tono. «Y yo soy su padre». Los tacones se acercaron. Cada clic era un recordatorio de quién creía mandar en esa casa cuando él respiraba en otro lado. Adriana apareció en el marco, elegante como un cuadro caro, sonriendo como si estuvieran hablando del clima. Sus ojos, sin embargo, se movieron rápido. Cocina, mesa, bolsa de tela, y se detuvieron un instante en la silla vacía. Nicolás percibió el barrido como se percibe un cuchillo cerca de la piel. «Qué tierno», dijo Adriana. «Pero hoy necesitas dormir. Yo puedo quedarme con ellos. Ya sabes, para que no vuelvan a ser escenas». Escenas. La palabra que convierte la infancia en amenaza. Nicolás sostuvo su mirada. Su calma era una pared. «No». Adriana sonrió un poco más, como si el rechazo fuera un capricho que ella pudiera corregir con paciencia. «Estás alterado, hermano. Los inversores». Nicolás dio un paso hacia ella, apenas, lo suficiente para que entendiera que la cocina ya no era su territorio. «Los inversores no deciden sobre mis hijos», dijo. «Y tú tampoco». Ese fue el miniquiebre. Por primera vez esa noche, Adriana perdió 1 milímetro de control. Apenas un temblor en el párpado. Lo vio Paola. Lo sentiste tú también, ¿verdad? Cuando el depredador descubre que su presa aprendió a mirar de vuelta. Adriana inhaló lento. «Entonces déjame ayudarte en otra cosa», susurró. «Hay personal que se aprovecha de tu bondad». Su mirada cayó otra vez hacia la bolsa de Paola. Nicolás lo entendió. La estaba cazando sin nombrarla. Él hizo lo único que un hombre de su tamaño podía hacer sin incendiar la casa. Cambió la dirección del incendio. «Necesito que revises conmigo el sistema de cámaras», dijo Nicolás casual, como quien propone té. «Hoy hubo cortes. Si quieres orden, empecemos por ahí». Adriana parpadeó. Sonrió, pero la sonrisa ya no era cómoda. «Claro, vamos». Cuando ella giró para caminar, Nicolás levantó una mano detrás de su espalda, sin que Adriana lo viera. Una señal corta para Paola. Ahora. Paola se levantó con las piernas temblorosas. El aire parecía pegajoso, pesado, como si hasta el oxígeno fuera un soplón. Salió por la puerta de servicio, deslizándose como sombra. Pero apenas cruzó el pasillo de empleados, un guardia apareció al fondo. No era el de Nicolás, era uno nuevo, más alto, más rígido, mirada sin alma. Paola se congeló. El guardia levantó la mano, impidiendo el paso, y dijo una sola frase que no debía saber. La señora Adriana pidió que nadie salga. Paola apretó la bolsa contra el pecho. Sus labios buscaron aire. Y en ese instante, desde el piso de arriba, se oyó un llanto corto, como un gemido de cachorro. Bruno. El sonido atravesó la casa y le pegó a Nicolás en el centro del pecho. Nicolás no podía correr hacia Paola sin delatarla. No podía dejar a sus hijos. Y Adriana, a 2 metros, ya se estaba volteando. ¿Ves el nudo? Si te indigna que el poder convierta una casa en prisión, escribe no más. No por likes, por postura. Nicolás tomó el teléfono y llamó a su jefe de seguridad sin mover un músculo del rostro. Código gris en pasillo de servicio. Ahora, ordenó bajo. Adriana lo miró con sospecha. ¿Qué pasa? Nada, solo estoy recuperando el control, dijo él y abrió la puerta del despacho para que ella entrara primero. En el pasillo de servicio se escucharon pasos rápidos, un forcejeo corto. Paola tragó saliva y se quedó pegada a la pared.
El guardia nuevo no alcanzó a reaccionar. 2 hombres de seguridad de Nicolás aparecieron y lo inmovilizaron sin ruido, como si la violencia pudiera ser quirúrgica. Uno de ellos le susurró a Paola: «Venga, ya». Paola dio un paso, y su teléfono vibró. Una notificación del hospital. El rostro del niño en camilla, otra vez. Pero ahora era un texto breve, cruelmente administrativo. Paciente Elías Méndez, solicitud de traslado aprobada. Paola soltó un sonido roto. Sus ojos se llenaron de agua. Miró hacia el despacho donde Adriana acababa de entrar con Nicolás. «Lo están moviendo», susurró. «Me lo van a quitar». Nicolás escuchó esa frase desde el umbral, como si el aire se la hubiera llevado directo al oído. Sus dedos se cerraron, no en puño, en decisión. Y justo cuando él iba a seguirla, dentro del despacho se oyó un timbre de mensaje. El teléfono de Adriana, sobre la mesa. Pantalla encendida por un segundo. En el brillo fugaz, Nicolás alcanzó a leer un nombre guardado con una sola inicial. R. Adriana estiró la mano rápido para taparlo, demasiado rápido. Nicolás sonrió sin alegría, porque en ese instante entendió algo que te va a dejar helado. Lo de Paola no era un problema doméstico, era una operación. Y antes de que pudiera dar la orden de ir al hospital, la puerta principal sonó con un golpe seco, 3 veces, como si alguien llegara a reclamar lo que ya consideraba suyo. Los 3 golpes en la puerta principal retumbaron como sentencia dentro del mármol. La mansión entera pareció contener el aliento, como si hasta los cuadros estuvieran escuchando. Nicolás se quedó un segundo en el umbral del despacho. Adriana, a su lado, ya había recuperado la sonrisa. Esa sonrisa de porcelana que no se rompe aunque la casa se incendie. «Yo me encargo», dijo ella, girando con naturalidad, como si la puerta le perteneciera. Nicolás la detuvo con una sola palabra, seca. «No». Y salió él. En el hall de entrada, el aire era más frío. La luz del candelabro caía sobre el desorden que aún no habían podido ocultar del todo. Nicolás caminó hacia la puerta con pasos medidos, como si cada paso fuera una firma. Detrás, Adriana lo siguió, sin apuro, disfrutando el teatro. Nicolás abrió. Un hombre con traje oscuro esperaba afuera, acompañado por 2 desconocidos. No eran inversores. No eran policía. Eran algo peor. Oficiales de apariencia legal. Esa clase de gente que trae papeles y te arranca al suelo con una sonrisa. El hombre principal levantó una carpeta. «Señor Ferrer, traemos una notificación urgente. Procedimiento por obstrucción y retención indebida de salario. Denuncia formal de la señora Paola Méndez». Paola. Nicolás sintió la trampa como una aguja en la lengua. Porque Paola no había denunciado nada. Paola estaba huyendo por su hijo. Esto era una jugada para convertir a la víctima en arma. Adriana soltó un suspiro dramático, perfecto para espectadores invisibles. «¿Ves, Nicolás? Te dije que el personal se aprovecha». Su voz era miel sobre vidrio. Nicolás no discutió. No reaccionó con rabia. Solo miró el documento. Letras impresas, sellos, firmas. Y en la firma del abogado, un apellido que le sonó como un latigazo. Rivas. La inicial R del teléfono de Adriana se encendió en su mente. ¿Te das cuenta de lo elegante del crimen? Primero te provocan un error. Después lo convierten en evidencia contra ti. Si alguna vez sentiste que te empujaron a caer para poder señalarte, comenta «me pasó». No por morbo, para que la historia no se repita. Nicolás levantó la mirada hacia el oficial. Paola Méndez no está aquí. El hombre sonrió como quien ya tiene la respuesta escrita. Entonces permítanos ingresar a verificar. Adriana dio un pasito hacia adelante fingiendo sorpresa. Ay, Nicolás, sería mejor cooperar. Nicolás notó cómo sus ojos se desviaron hacia el pasillo de servicio, justo donde Paola estaba siendo escoltada por seguridad. Adriana lo sabía. Lo olía. Nicolás giró apenas la cabeza, sin que nadie lo notara, y murmuró por el auricular invisible del teléfono. «Sáquenla por el garaje, ya». La maniobra fue silenciosa, pero en la mansión el silencio también hace ruido. Arriba, desde su habitación, se escuchó otro llanto corto. Tobías. Un sonido frágil, como un vaso rompiéndose sin caer. Los oficiales lo escucharon, se miraron entre ellos. Uno dio un paso para entrar. Nicolás se plantó en la puerta como una pared. «Sin orden judicial, nadie cruza», dijo, firme.
El hombre de la carpeta alzó una ceja. La orden puede llegar en minutos, señor Ferrer. También puede llegar algo peor para su reputación. Adriana, al costado, ladeó la cabeza con un gesto de compasión ensayada. Estás complicándote solo. Nicolás sintió ganas de gritarle que dejara de actuar, pero un grito era justamente lo que ellos querían. Un millonario inestable, violento, caprichoso. Una escena lista para filtrarse a inversores y prensa. Así que hizo lo contrario. Sonrió, levemente, frío. Entiendo, dijo Nicolás. Entonces hagamos esto como corresponde. Mi abogado llegará en 10 minutos. Ustedes esperan afuera. El hombre de la carpeta no se movió. No podemos esperar. Nicolás se inclinó un poco, bajando la voz. Sí pueden, y van a hacerlo. Esa frase no fue amenaza, fue certeza de alguien que conoce poder real. Adriana entrecerró los ojos. Por primera vez esa noche parecía irritada. Miró sus uñas como si el mundo fuera una mancha. Hermano, no sabes lo que estás provocando. Y ahí, desde el fondo de la casa, se oyó el motor del vehículo del garaje encendiéndose. Paola estaba saliendo. Uno de los oficiales giró la cabeza hacia el sonido. Demasiado rápido. Como si estuviera esperando justamente ese motor. El hombre de la carpeta dio un paso atrás y habló por teléfono, sin siquiera intentar disimular. Sí, están moviéndola. Adriana no reaccionó, pero su sonrisa se estiró, mínima, satisfecha, como quien confirma que la presa cayó en el corredor. Nicolás sintió la sangre bajar a los pies. Porque si esos hombres sabían del garaje, entonces la fuga no era salida. Era emboscada. Corrió hacia adentro, subiendo 2 escalones a la vez, el pecho apretado. Llegó a la habitación donde estaban los niños. Abrió. Bruno estaba de pie en la cama, señalando hacia la ventana con los ojos enormes. Tobías lloraba sin sonido. Inés temblaba, con la mano en la boca. Y afuera, a lo lejos, se escuchó un frenazo, luego un golpe seco, y luego, silencio. Nicolás se quedó inmóvil, como si el mundo se hubiera apagado por un segundo. Miró a sus hijos, miró la ventana, y supo que acababan de tocar lo más sagrado. La salida. Abajo, Adriana habló desde el pasillo con voz suave, casi cantada. «No corras, Nicolás, que te vas a caer». Nicolás se quedó frente a la ventana con Bruno pegado a su hombro, sintiendo el temblor diminuto del niño como un corazón extra. Afuera, las luces se alejaban y la noche tragaba el camino del garaje. El frenazo ya era pasado, pero el silencio que quedó, ese silencio era presente y amenaza. Tobías lloraba sin voz, como si hubiera aprendido que el sonido trae castigo. Inés alargó los brazos hacia Nicolás y él la levantó con cuidado, acercándola a su pecho. 3 cuerpitos, 3 respiraciones cortas. Y un adulto, por primera vez, entendiendo que el control no sirve si no protege. «Estoy aquí», murmuró. «Nadie les va a tocar». Pero mientras lo decía, su mente ya estaba corriendo donde sus pies no podían. Paola. La emboscada. Elías en una camilla con destino cambiado. Y ese nombre en el teléfono de Adriana, como una inicial quemando papel. Nicolás cerró la puerta de su habitación, puso seguro y llamó a su jefe de seguridad con la voz más estable que pudo fabricar. «Suban, 2 hombres. Nadie entra, nadie sale. Y si alguno de ustedes ve a Adriana cerca de esta puerta, me avisa antes de respirar». ¿Te das cuenta de la inversión? El dueño de la mansión dando órdenes como si defendiera una trinchera. Si eso te eriza la piel, escribe protección en los comentarios. Porque aquí se decide qué tipo de padre va a ser. Bajó las escaleras sin correr, no les daría el espectáculo que buscaban. En el hall, los oficiales aún esperaban y Adriana seguía allí, con su máscara de hermana preocupada, esa máscara que huele a perfume y a mentira. «Escuché un golpe», dijo ella fingiendo alarma. «¿Qué pasó?» Nicolás no respondió. Miró a los hombres de la carpeta. «Se quedan afuera», repitió. «Mi abogado viene en camino». Uno de ellos sonrió, demasiado seguro, como si supiera algo que Nicolás todavía no. En ese instante, por el auricular interno, la voz del jefe de seguridad llegó como un cuchillo frío. «Señor, el vehículo del garaje fue interceptado. Paola no está. Solo dejaron su bolsa tirada y marcas de neumáticos de una camioneta sin placas».
A Nicolás se le aflojó la mandíbula apenas. Apenas. Lo suficiente para que el dolor intentara salir y él lo apretara otra vez. «Tráemela», ordenó. La bolsa llegó en manos de un guardia. Era liviana, barata, con una mancha de detergente en la costura. Nicolás la tomó como quien sostiene una vida. Metió la mano y sintió el grabador. Seguía encendido. Un pequeño punto rojo latiendo. Nicolás se lo llevó al oído. Primero el sonido del motor. Luego una respiración agitada. La voz de Paola, quebrada, intentando no gritar. Por favor, mi niño. Elías. Después una voz masculina, ronca, contenida, como alguien acostumbrado a mandar sin levantar el tono. La señora Ferrer dijo que te callaras, y Rivas quiere esto limpio. Un golpe, un quejido ahogado. Silencio. Nicolás bajó el grabador con la mano firme y el alma hecha piedra caliente. La señora Ferrer. Rivas. No era un accidente, era una orden con firma invisible. Y detrás de él, Adriana preguntó con dulzura. ¿Qué estás escuchando, Nicolás? Él se giró despacio, la miró a los ojos y sonrió sin nada amable. Ruido, dijo. Nada que te interese. Adriana parpadeó, pero su sonrisa no se rompió. Solo se afinó, como una cuchilla recién pulida. El teléfono de Nicolás vibró otra vez. Llamada del hospital. Una voz administrativa, apurada. Señor Ferrer, le informamos que el paciente Elías Méndez ya fue asignado a traslado. El vehículo salió hace 5 minutos. 5 minutos. Un abismo. Nicolás sintió un impulso de correr, de comprar el camino con billetes de autoridad. Pero entonces, desde el piso de arriba, se oyó un golpe suave en la puerta cerrada, y la voz de Inés, diminuta, buscando aire. «Papá». Adriana levantó la mirada hacia las escaleras, como si esa voz le perteneciera también. Y dio un paso, solo uno, pero fue suficiente para que a Nicolás se le helara la sangre. Porque entendió el chantaje sin que nadie lo dijera. Si él salía a salvar a Elías y a Paola, ¿quién quedaba con sus 3 niños en esa casa? Nicolás apretó el grabador en el bolsillo y miró a Adriana como se mira a un incendio contenido. ¿Y tú, qué harías ahora? ¿Irías tras el hijo enfermo? ¿O te quedarías protegiendo a los tuyos, sabiendo que la serpiente ya está en la escalera? Adriana sonrió, subió otro escalón y susurró. No vas a poder estar en 2 lugares a la vez, hermano. Nicolás no retrocedió. Fue Adriana la que subió un escalón como si el aire fuera suyo, y Nicolás entendió que la mansión ya no era su casa. Era una prueba de fuerza. Te equivocas, dijo él sin levantar la voz. Puedo estar donde más me necesitan. Adriana soltó una risita breve, elegante, como si escuchara a un niño presumiendo. Y extendió la mano hacia el pasamanos, despacio, disfrutando el control. Entonces elige, arriba, otro golpecito en la puerta. Inés. El corazón de Nicolás se apretó, pero no lo mostró. Miró a su jefe de seguridad y habló como quien mueve piezas con guantes. Un equipo va al hospital, ahora. No se acercan como matones, se acercan como abogados. Quiero nombres, placas, cámaras, todo. Y otra cosa, encuentren a Paola, viva. El jefe asintió, ya corriendo sin correr. Nicolás se giró hacia los oficiales en el hall. Seguían allí, flotando como buitres con carpeta. Él los miró con una frialdad que hizo que uno tragara saliva. Si vuelven a tocar mi puerta sin orden, mañana sus nombres estarán en una denuncia por suplantación y extorsión, dijo. Y no voy a ser amable. Los hombres se miraron. La seguridad de Nicolás avanzó 2 pasos. Los oficiales entendieron el mensaje y retrocedieron hacia la noche, molestos, pero no valientes. Adriana observó la retirada con un gesto mínimo, como si contara puntos en silencio. Luego se volvió hacia Nicolás con esa calma de veneno lento. «Qué pena», susurró. «Te estás volviendo paranoico». Nicolás subió los escalones y se plantó frente a ella. Quedaron casi cara a cara. Él olía a tensión contenida, ella a perfume caro, hielo y fuego en la misma escalera. «Paranoico no», dijo, despierto. Esa palabra le cayó a Adriana como un golpe en el vestido. Sus ojos se endurecieron un instante y ahí se vio lo real debajo de la máscara, un hambre fría. Nicolás siguió subiendo sin darle espacio. Pasó junto a ella y sintió su mirada clavada en su nuca como una uña. En la habitación, los niños estaban en silencio absoluto. No un silencio de sueños, un silencio aprendido. Bruno con la espalda rígida,
Tobías apretando su peluche, Inés con la cara mojada. Cuando Nicolás entró, los tres lo miraron como si preguntaran lo mismo. ¿Nos vas a dejar? Nicolás se arrodilló a su altura. Les acarició la cabeza, uno por uno, como contando promesas con los dedos. Esta puerta no se abre para nadie, dijo. Y si alguien intenta, yo lo sabré. Bruno lo miró fijo, como midiendo si esa frase era verdad o deseo. Luego con la manito señaló el techo. Nicolás siguió el gesto y lo vio, una pequeña lente en la esquina, casi invisible. Cámara. El pecho se le apretó. Habían estado mirando a sus hijos, registrando su miedo, como si el miedo fuera moneda. Nicolás bajó la mirada y sonrió con tristeza. No podía arrancarla ahora sin alertar a Adriana, pero sí podía hacer otra cosa, convertirla en su propio espejo. En el baño de la habitación, detrás de un panel de madera, había un viejo acceso al cableado, algo que casi nadie recordaba. Nicolás lo abrió y el zumbido eléctrico se le pegó a los dedos. Con un movimiento preciso, desconectó el canal visible y dejó activo el canal oculto, el que enviaba copia a su servidor personal. Si Adriana quería mirar, él también miraría. ¿Sientes ese giro? El hombre que antes castigaba por imagen, ahora empieza a pelear por verdad. Si estás del lado de la justicia silenciosa, deja un compruebas en los comentarios, porque así se gana contra quien tiene contactos. Volvió a la cama con los niños, les puso una manta y se recostó cerca, sin dormir. Afuera, en el pasillo, los tacones de Adriana se oyeron de nuevo, más cerca. Se detuvieron frente a la puerta. Una pausa larga. Luego su voz suave atravesó la madera. Nicolás, mañana vienen los inversores otra vez. Si no arreglas esto, tu empresa se cae. Nicolás no respondió, solo apretó la mano de Inés. La niña se calmó un poco, como si la piel del padre fuera escudo. Adriana continuó, más baja. Y si tu empresa se cae, tus hijos se quedan sin futuro. Piénsalo. El chantaje disfrazado de consejo. Nicolás cerró los ojos un segundo, no para dormir, sino para ordenar su mente. Su teléfono vibró con un mensaje del equipo en el hospital. Llegamos, el traslado no aparece en el sistema oficial. Alguien falsificó la autorización. Tenemos una cámara captando la salida de una ambulancia privada. Ambulancia privada. Firma falsa. Rivas. Adriana. Nicolás guardó el teléfono sin ruido. Miró la cámara del techo como si mirara a un monstruo en una esquina oscura. Y susurró, apenas para sí. Ya te vi. En el pasillo, los tacones se alejaron, pero antes de desaparecer, se oyó una frase que no era para él, era para alguien al teléfono. Sí, dijo Adriana con voz satisfecha. Mañana lo rompemos en público. Nicolás sintió el frío subirle por la espalda, porque mañana no era un día, era una ejecución social. La madrugada llegó sin permiso. En la habitación grande, el aire olía a talco y a ansiedad contenida. Nicolás no durmió. Solo escuchó las respiraciones de Bruno, Tobías e Inés como quien cuenta latidos para no caerse. Cuando el primer rayo gris se coló por la cortina, Bruno abrió los ojos y buscó a Nicolás con una mirada seria, demasiado consciente. Nicolás le rozó la frente con los labios, suave, y el niño aflojó apenas los hombros. Ese gesto diminuto fue un sí. Todavía confiaba. Abajo la casa crujió. Un paso. Otro. Tacones que no apuraban, porque el poder no apura. Adriana estaba despierta también. Nicolás salió sin hacer ruido, dejando a 2 guardias firmes frente a la puerta de los niños. La mansión parecía un palacio, pero por dentro era jaula, y él, por primera vez, decidió que la jaula iba a cambiar de dueño. En el despacho, el olor a cuero y café recién hecho no alcanzaba para tapar la tensión. Nicolás abrió su servidor personal y revisó la copia del sistema de cámaras. La pantalla mostró pasillos, puertas, escaleras y en un recuadro pequeño, el despacho de Adriana de la noche anterior. Y ahí apareció el mini infierno. Adriana entrando, cerrando con llave, y a los segundos, la sombra de un hombre. Alto, traje oscuro, no personal, no seguridad. Se movía con confianza, como quien ya conocía la casa. Nicolás detuvo el video. Amplió. Subió brillo. El rostro quedó a medias, pero había un detalle claro. Un anillo grande, muy particular, en la mano que apoyaba sobre el escritorio. Una marca. Sientes ese frío en el estómago, cuando la traición deja huellas en objetos pequeños. Si tú también crees que la verdad se encuentra en detalles, comenta, ojo,
porque aquí empieza la cacería de verdad. El teléfono vibró. Su abogado, el único en quien Nicolás confiaba cuando el mundo se ponía sucio. «Te escucho», dijo Nicolás. «Me dijeron que hay denuncia por retención de salario y abuso laboral», respondió el abogado. «Ya hay movimiento para pedir medidas cautelares». Nicolás apretó la mandíbula. «Es un montaje. Tengo audio de una amenaza relacionada con un niño enfermo, y tengo indicios de falsificación en un traslado médico». Hubo una pausa del otro lado, pesada. «Eso ya no es doméstico, Nicolás». «Lo sé», dijo él. «Quiero a un auditor forense hoy, y quiero que prepares una estrategia sin espectáculo, fría, con pruebas». Mientras hablaba, escuchó a lo lejos la voz de Adriana en la cocina, cariñosa para oídos ajenos. «Pobrecitos, anoche quedaron nerviosos, yo me encargo». Nicolás cerró los ojos un segundo. Esa mujer decía «me encargo», como quien dice «me apropio». Subió de nuevo para revisar a los niños. Bruno estaba sentado, quieto. Tobías miraba la puerta. Inés abrazaba una almohada como si fuera un salvavidas. Nicolás les llevó jugo y pan y trató de sonreír. Los tres comieron sin alegría, sin migas en la mesa, sin risas. La ausencia de Paola era un hueco físico. Nicolás tomó un carro de juguete y lo empujó por la cama, haciendo un sonido tonto. Inés lo miró, y por un segundo la comisura de su boca quiso levantarse, pero se detuvo, como si recordara una regla invisible. Miró al techo. Cámara. Nicolás sintió una rabia lenta, como hierro calentándose. No contra los niños, contra el miedo que alguien había sembrado. «Pueden reír conmigo», susurró. «Aquí no hay castigo por estar vivos». Bruno lo miró largo. Luego, muy despacio, soltó una risita corta, tímida, como una chispa escondida. Tobías lo imitó. Inés respiró y dejó salir una risa pequeña. Fue hermoso. Y fue doloroso, porque se notaba cuánto les costaba. En ese instante el teléfono de Nicolás vibró con un mensaje del equipo del hospital. Una foto de la ambulancia privada saliendo por una rampa lateral. Placa cubierta, pero en la puerta, un logo casi invisible. Un círculo y una letra estilizada. «Ese logo», murmuró Nicolás. Lo conocía. Lo había visto en presentaciones de un competidor. El mismo competidor que llevaba meses intentando bajar el valor de su empresa para comprarla barata. Nicolás guardó el teléfono en el bolsillo como quien guarda un arma. Abajo, Adriana llamó desde el pasillo con voz dulce. «Nicolás, amor, los inversores confirmaron, vienen hoy a las 11 y quieren ver que todo está bajo control». Nicolás bajó la mirada a sus hijos. Tres caritas esperando que él no desapareciera. Tres pequeños cuerpos que ya habían aprendido a callar. Él respondió hacia el pasillo, con calma perfecta. «A las 11 estarán aquí. Y sí, Adriana, van a haber control». Pero mientras decía «control», sus dedos ya estaban enviando un mensaje al auditor forense y a su jefe de seguridad. «Sellen archivos, copien todo, nadie toca servidores y consigan ese logo completo». Nicolás respiró hondo, porque a las 11 no solo venían inversores. Venía el escenario donde Adriana planeaba destruirlo. Y ahora, por fin, él tenía la primera pieza para destruirla a ella. A las 10:30 la mansión olía a cera recién pasada y a nervios. Todo brillaba por fuera, como si el lujo pudiera borrar la noche anterior. Nicolás ajustó el nudo de la corbata frente al espejo, pero sus ojos no estaban en su reflejo. Estaban en la cama donde Bruno, Tobías e Inés jugaban en silencio, con una cautela que no pertenecía a esa edad. Bruno levantó el carrito y lo empujó despacio, sin risa. Tobías miró la puerta cada pocos segundos. Inés apretó una manta como si fuera un pasaporte. Nicolás se agachó y les tocó las manos, uno por uno. «Hoy no se calla la verdad», susurró. «Hoy se cuida lo que importa». ¿Te das cuenta de esa frase? Cuando un adulto por fin entiende que el control sin amor solo fabrica miedo. Si tú también crees que los niños merecen un hogar sin sombras, comenta hogar en tu cabeza, aunque no escribas nada. Quédate con esa palabra. Abajo, llegó el auditor forense con un maletín duro y cara de alguien que ha visto guerras en balances. Nicolás lo recibió en el despacho, rápido, sin ceremonias. «Necesito rutas de dinero, poderes, accesos, todo lo que huela a manipulación», dijo Nicolás. «Y lo necesito antes de las 11». El auditor conectó su equipo al servidor espejo. Los ventiladores de la computadora sonaron como una respiración tensa. «Aquí hay algo raro», murmuró el hombre al minuto. «Un usuario administrador.
con permisos de dueño que no es usted. Nicolás tragó saliva. Adriana. El auditor no respondió con nombre, solo señaló la pantalla. Cambios de cámaras, autorizaciones, transferencias pequeñas repetidas, como gotas que forman un charco. Una ruta hacia una cuenta puente, y de ahí otro salto, oculto, como túnel. Nicolás sintió el golpe helado. No era un solo acto, era un sistema. Entonces sonó el timbre. Una vez. 2. 3. Nicolás caminó al hall esperando ver trajes caros de inversores, pero cuando abrió, el aire se volvió ácido. Una mujer con chaleco institucional, un hombre con carpeta oficial y 2 policías. Detrás, otro vehículo sin logos. Señor Nicolás Ferrer, dijo la mujer. Venimos por una medida de protección a menores. Reporte de ambiente insalubre, negligencia y conductas agresivas. Nicolás sintió que el piso se le movía bajo los pies. La casa, el caos, el castigo, todo empaquetado en un documento para arrancarle lo único que lo estaba despertando, sus hijos. Eso es falso, dijo él sin gritar. Mis hijos están seguros. El hombre de la carpeta levantó la hoja como si fuera verdad impresa. Además hay una orden de localización para Paola Méndez. Sospecha de sustracción de un menor, su hijo Elías. Se presume que intentó ocultarlo y que usted colaboró. Ahí estuvo el giro. No solo lo golpeaban a él, convertían a Paola en criminal y a Nicolás en cómplice. Adriana apareció detrás, impecable, con una expresión de preocupación ensayada. Se puso la mano en el pecho, como si la tragedia le doliera. Oficiales, gracias por venir. Yo también estaba preocupada, dijo suave. Mi hermano ha pasado por mucho. Yo puedo ayudar a estabilizar la situación. ¿Ves la jugada? Ella no atacaba, ella salvaba. Y esa máscara, delante de autoridades, era más peligrosa que cualquier grito. Nicolás se giró hacia ella lentamente. En sus ojos no había rabia, había claridad. Tú llamaste, dijo bajo. Adriana lo miró con ternura falsa. Estoy protegiendo a los niños, Nicolás. Alguien tiene que hacerlo. Arriba, un golpe contra la puerta. Luego un sollozo pequeño. Inés. La sangre de Nicolás se tensó como cuerda. La trabajadora social dio un paso. Necesitamos ver a los menores. Nicolás extendió el brazo, bloqueando la escalera. En otro tiempo habría intimidado. Esta vez solo suplicó con el cuerpo. No los toquen. Mi abogado viene en camino, dijo. Y tengo evidencia de extorsión, falsificación y amenaza sobre un niño enfermo. El policía lo miró con esa frialdad de procedimiento. Eso lo verá un juez. Hoy nosotros ejecutamos. En el auricular interno, el jefe de seguridad susurró, desesperado. Señor, acaban de detener a Paola. La tienen en una patrulla. Y a Elías lo retuvieron por protocolo en el hospital. Dicen que no puede salir con nadie. Paola arrestada. Elías retenido. Los niños en riesgo de ser reubicados. En minutos, Nicolás perdió el tablero entero. El auditor, pálido, se acercó con su pantalla abierta. Señor, acaban de activar un poder legal sobre su empresa. Alguien notificó al banco. Le congelaron accesos operativos. Nicolás sintió que el aire se vaciaba. Adriana bajó la voz, solo para él, con una dulzura que daba náuseas. Ahora sí vas a tener que confiar en mí. Y justo entonces, desde la calle, se escucharon motores nuevos, puertas de autos cerrándose, voces elegantes. Los inversores habían llegado, y Nicolás estaba atrapado en su propio hall, con policías, papeles y el rostro perfecto de su hermana listo para sonreírles. Los autos de los inversores se alinearon frente a la mansión como si vinieran a presenciar una ceremonia. Y en cierto modo lo era. Solo que el altar era el hall de Nicolás, y el sacrificio eran sus hijos, su reputación y una mujer humilde esposada en algún lugar. La puerta se abrió con voces educadas, perfumes caros, maletines. Los inversores entraron y se detuvieron al ver a la trabajadora social, a los policías y a Adriana en posición perfecta, como anfitriona del desastre. Adriana extendió los brazos con una calma teatral. «Qué bueno que llegaron. Hay una situación familiar, pero ya está bajo control». Bajo control. Otra vez. Esa palabra que en su boca sonaba a cadena. Nicolás no movió un músculo del rostro. Por dentro, sí. Por dentro era un derrumbe silencioso. El auditor le había dicho cuentas congeladas. Su seguridad le había dicho Paola detenida. Y ahora los inversores veían uniformes en su casa.
el escenario exacto que Adriana quería. La trabajadora social miró a los inversores como si buscara testigos. Señores, estamos realizando una verificación urgente. Se ha reportado un entorno de riesgo para los menores. Uno de los inversores frunció el ceño. ¿Menores? ¿Aquí? Y ahí, como si el destino quisiera clavar más profundo, la puerta de arriba golpeó otra vez. Un sonido corto, tembloroso. Inés lloró, apenas. Un papá que no alcanzó a hacer palabra. Nicolás dio un paso hacia la escalera. El policía le bloqueó con el antebrazo. Señor, permanezca aquí. Ese toque, ese gesto pequeño, fue el precio real. Lo trataban como sospechoso en su propia casa. Adriana se acercó a los inversores, con el rostro de quien sufre por el bien común. Mi hermano está muy estresado. Lamentablemente reaccionó mal con una empleada, y eso escaló. Yo estoy intentando proteger a los niños y a la empresa. La empresa, siempre la empresa. Como si los niños fueran un anexo. ¿Ves por qué duele tanto? Porque el villano no se presenta como villano, se presenta como solución, y muchos le creen. Si tú prometes no creerle al que usa buenas intenciones para destruir a otros, deja un "no me engañan" en tu mente. Esta historia se alimenta de gente que abre los ojos. Nicolás respiró profundo. No iba a discutir en público con una trabajadora social, ni a gritar frente a inversores. Eso lo convertiría en el monstruo que Adriana estaba pintando. Así que hizo lo que un estratega hace cuando le quitan el tablero. Se queda quieto y empieza a contar. Miró los documentos, los sellos, las fechas, los nombres, y encontró el primer hilo. La denuncia estaba firmada por un testigo anónimo con iniciales. A.F. Nicolás sintió que el mundo se congelaba. Adriana no solo movía dinero y cámaras, también movía el sistema. Había usado su propia inicial como quien firma un cuadro y cree que nadie lo verá. El auditor forense, pálido pero firme, se acercó a Nicolás y susurró. El poder que activaron sobre la empresa es una copia manipulada. Hay un archivo original y uno alterado. Si conseguimos ambos, se cae. Nicolás miró al auditor, luego a los inversores, luego a Adriana. Su mente hizo clic. No podía ganar hoy con emoción. Tenía que ganar con arquitectura, con capas. Con pruebas que no se discuten, solo se aceptan. Necesito 5 minutos, dijo Nicolás, dirigiéndose a la trabajadora social con una cortesía casi quirúrgica, para vestir a los niños y bajarlos. Usted y los oficiales pueden acompañar, pero sin tocarlos. La mujer dudó, mirando a Adriana. Adriana sonrió, segura. Claro, Nicolás, haz lo correcto. Nicolás subió con 2 oficiales detrás. El pasillo olía a limpiador fuerte, como si alguien hubiera querido borrar huellas. Al abrir la puerta, Bruno se pegó a su pierna. Tobías temblaba. Inés extendió los brazos. Los oficiales observaron. Uno tomó nota. Nicolás les puso suéteres con manos firmes y suaves, y en el proceso notó algo. Pequeños moretones en el brazo de Tobías, casi escondidos. No de caída, de agarre, de dedos. Le ardió la visión, pero no dijo nada. Solo besó la cabeza del niño y le susurró. Te vi. Ya no estás solo. Bajaron al hall. Los inversores miraron a los niños y algo en sus caras cambió, porque los niños no podían fingir. Los niños eran verdad sin maquillaje. Bruno volvió a hacer el gesto de silencio, no por timidez, por hábito. Y uno de los inversores lo vio. Se quedó mirando esa manito en los labios con una incomodidad que no se compra. Adriana se apresuró, cariñosa, a tocar a Inés. Inés se apartó como si tocara fuego. En ese instante, el teléfono de Nicolás vibró con un mensaje nuevo del hospital, uno que le partió el aire. Servicio de Protección solicitó custodia temporal de Elías Méndez. Motivo: madre detenida. Procedimiento iniciado. Custodia temporal. A un niño enfermo, por un montaje. Nicolás sintió un vacío negro en el pecho. Y ahí vino el golpe emocional real. Por más dinero que tuviera, por más nombre que cargara, el sistema podía arrebatarle 4 niños en un solo día. Adriana se inclinó hacia él, susurrando con una ternura venenosa. ¿Ves? Te estoy salvando de ti mismo. Nicolás la miró y por primera vez no sintió solo rabia. Sintió una certeza fría. No iba a pelear por control. Iba a construir una trampa donde Adriana quedara expuesta delante de quienes ella más necesitaba impresionar. Y cuando la trabajadora social anunció que debía llevarse a los niños para evaluación, Nicolás no gritó. Solo dijo con una calma que asustaba. De acuerdo, pero antes necesito una copia de todos los documentos que traen. Todos.
ahora. El policía levantó la mirada. ¿Por qué? Nicolás sostuvo la mirada como un juez que ya tiene la sentencia. Porque acaban de cometer un error de papel, y ese error los va a perseguir. Adriana sonrió creyendo que era orgullo. No sabía que, en ese instante, Nicolás acababa de encontrar el camino exacto hacia la prueba decisiva, y el verdadero juego acababa de empezar. La trabajadora social imprimió una copia extra en una tableta portátil, con dedos rápidos y cara de procedimiento. Nicolás la tomó sin discutir, como si aceptara la derrota, pero por dentro, ese papel era dinamita. Un documento tiene una fecha, un sello, un número de expediente, y cuando todo está armado, el papel siempre se traiciona. Los niños se aferraron a él cuando vio que los oficiales se acercaban. Bruno se pegó a su pierna como si fuera raíz. Tobías escondió la cara. Inés estiró los brazos con un sollozo pequeño que partía el aire. Nicolás se agachó y los abrazó a los tres a la vez. Los sostuvo fuerte, pero no para retenerlos a la fuerza, sino para dejarles un último mensaje en el cuerpo. «Voy por ustedes», susurró, «y por Paola, y por Elías». Bruno lo miró con una seriedad que no debería existir en un niño de 2 años. Luego, otra vez, el dedo en los labios, como si quisiera decirle, «No te confíes». Nicolás le respondió con una mirada igual de clara, «Ya entendí». Los oficiales se llevaron a los niños con cuidado técnico, sin ternura. Los pasos bajaron por la escalera y la casa se llenó de un vacío frío. El sonido de las puertas cerrándose fue como un martillo. Adriana observó la escena con ojos húmedos, de actuación. Y los inversores incómodos no sabían dónde poner la mirada. Uno murmuró, «Esto es inaceptable». Adriana se adelantó, rápida, para moldear la conclusión. «Es temporal, una evaluación. Nicolás está bajo mucho estrés. Yo lo apoyaré. La empresa seguirá estable». La palabra «estable» se le pegó a Nicolás como ironía, porque él acababa de perder lo más inestable, la seguridad de sus hijos. Y el dolor no le permitió llorar, solo le permitió decidir. Cuando los autos oficiales se fueron, Nicolás subió al despacho con el auditor y su abogado recién llegado. El ambiente olía a tinta y a guerra. Nicolás extendió los documentos sobre la mesa como un mapa de batalla. «Miren el número de expediente», dijo, «y la hora de emisión». El auditor frunció el ceño, el abogado se inclinó. «Esto se generó antes de que llegaran a la casa», murmuró el abogado. «Se supone que la visita urgente nace del reporte de hoy, pero el documento dice que se autorizó anoche. Anoche, antes del escándalo, antes del caos, antes de que Nicolás cometiera su error. ¿Lo ves? Esto no fue reacción, fue plan. Y ese detalle temporal era el hilo que puede deshilachar el abrigo entero». Nicolás abrió el grabador y reprodujo el fragmento de voz. «La señora Ferrer dijo que te callaras, y Rivas quiere esto limpio». El abogado se quedó helado. El auditor levantó la mirada, serio. «Esto es extorsión y conspiración», dijo el abogado, «pero necesitamos conectar a Adriana con Rivas y con los movimientos financieros». «Lo vamos a hacer», respondió Nicolás, sin ruido. Afuera, un portazo suave. Pasos. Adriana. Nicolás apagó el audio. El abogado guardó el grabador en su maletín como quien esconde un arma legal. El auditor minimizó pantallas. La puerta se abrió y Adriana entró con una bandeja de té, sonriente, como si fuera una tarde normal. «Pobrecitos», dijo dejando la bandeja. «Lo mejor es que descanses, Nicolás. Yo hablaré con los inversores. No necesitas estar en el centro de este desastre». Nicolás la miró sin moverse. ¿Dónde están mis hijos? Adriana suspiró como si fuera la víctima. En un lugar seguro. A veces hay que aceptar ayuda. Nicolás asintió lentamente fingiendo rendición. «Tienes razón», dijo. «Necesito ayuda». Adriana sonrió satisfecha. Su predación se alimentaba de eso, del momento en que el otro se doblega. Nicolás continuó suave. «Ayúdame con una cosa. Dame acceso a tu usuario administrador. Quiero revisar las cámaras y demostrar que no hubo negligencia. Si tú dices que me apoyas, hagámoslo». Adriana dudó una fracción de segundo. Una fracción, pero se notó. Luego volvió a sonreír. «Claro, no hay nada que ocultar». Y en ese instante, en el borde de su bolso, Nicolás vio un llavero con una memoria USB pequeña, dorada. No estaba allí por casualidad. Nadie carga una memoria así en una crisis doméstica.
era un seguro o una bomba. Nicolás la dejó hablar, la dejó sentirse cómoda. Mientras tanto, el auditor enviaba un mensaje silencioso a Nicolás. Si logramos esa USB, tenemos el original y el alterado. Nicolás mantuvo la calma. Perfecto, dijo. Entonces confío en ti. Adriana se acercó al escritorio y abrió su bolso para sacar algo, y ahí la memoria USB brilló otra vez, como un diente de oro en la boca de un lobo. Nicolás sintió el pulso en la garganta, porque estaba a un movimiento de la prueba que necesitaban y a un movimiento de que Adriana se diera cuenta de la trampa. Y justo entonces, el teléfono de Adriana vibró sobre la mesa. La pantalla encendió una notificación con un nombre completo, imposible de fingir. Rafael Rivas. Adriana intentó taparlo, pero ya era tarde. Nicolás sonrió por dentro, y el verdadero cerco empezó a cerrarse. La notificación Rafael Rivas quedó un segundo en la pantalla como una grieta en vidrio limpio. Adriana la cubrió con la palma de la mano, demasiado rápido, y sonrió como si nada. Publicidad molesta, dijo, liviana. Nicolás asintió, obediente por fuera. Por dentro, el nombre ya era una llave. No para abrir una puerta, para abrir una jaula. Claro, respondió Nicolás. Sigamos con lo de las cámaras. Adriana sacó una tarjeta de acceso de su bolso. Al hacerlo, la memoria USB dorada volvió a asomarse. Brilló. Tentó. Nicolás sintió el impulso de tomarla ahí mismo, arrancarle el bolso, gritarle al mundo lo que era. Pero la fuerza no era su plan. La paciencia sí. El auditor, sentado a un costado, fingía revisar un archivo sin importancia. Sus dedos, sin embargo, se movían con precisión. Preparó una copia espejo, lista para clonar cualquier dispositivo apenas tocara un puerto. El abogado se mantuvo callado, mirada neutra. El silencio era parte del cerco. Adriana tecleó su usuario administrador y una contraseña larga. Nicolás la observó, memorizando los movimientos, el ritmo, los nervios escondidos en la muñeca. Ella fingía calma, pero el pulgar le tembló una vez. Una sola vez. Como si supiera que ese teclado era la escena del crimen. ¿Ves?, dijo Adriana. Todo está en orden. Nicolás hizo una mueca de agradecimiento. Me ayudas mucho. Mientras hablaban, el teléfono de Nicolás vibró en el bolsillo. Un mensaje de su jefe de seguridad, breve, urgente. Paola está en comisaría. La acusación, secuestro. El juez de turno autorizó retención. Y el hospital confirmó que Elías ya no está en su cama. Nadie firma recepción. Paola detenida. Elías desaparecido en el sistema. La rabia le subió como fuego, pero Nicolás no la dejó salir por la cara. Miró el monitor. Miró el nombre de usuario de Adriana. Y lo entendió. Su hermana no solo movía papeles, movía destinos. ¿Te imaginas que te arrebaten a tu hijo con un trámite? Esa clase de maldad no grita, firma. Si te duele, no te vayas. Porque lo que viene es la parte donde el monstruo se confía. Nicolás se inclinó hacia Adriana con un tono más suave, casi vulnerable, como si por fin aceptara su ayuda. Necesito que hables con el juez, dijo. Que suelten a Paola, que por lo menos pueda ver a su niño. Adriana abrió los ojos con falsa compasión. Ay, Nicolás, entiendo tu culpa, pero ella se lo buscó. La gente humilde a veces hace cosas desesperadas. La frase cayó como un golpe bajo. La gente humilde en su boca era un objeto, y Nicolás lo registró. Adriana no odiaba a Paola por lo que hizo, sino por lo que significaba. Una grieta de humanidad en una casa que ella quería congelada. Nicolás respiró lento. Entonces hagamos lo correcto, dijo. Si Paola es culpable, que se pruebe, pero si es inocente, tú no querrás cargar con eso. Adriana sonrió, como si él fuera ingenuo. Yo cargo con lo necesario. Y en ese instante, su bolso vibró. Otra llamada. Adriana miró la pantalla y se quedó rígida un microsegundo. Nicolás alcanzó a ver el nombre reflejado en la superficie negra del monitor, como un fantasma. Rafael Rivas, otra vez. Adriana se levantó. Permiso, dijo. Es trabajo. Se alejó al pasillo y cerró la puerta del despacho casi por completo, dejando apenas una rendija. Nicolás no se movió. Solo escuchó, como quien escucha la respiración de un depredador. Del otro lado, la voz de Adriana bajó a un susurro íntimo.
Sí, Rafael, ya está hecho. Los niños fuera. Paola adentro. Nicolás aislado. Silencio. Luego, un murmullo masculino, ronco, satisfecho. Perfecto. ¿Y la inversión? Adriana soltó una risa breve. Mañana lo presentamos como inestable. Hoy ya lo vieron con policías en casa. Y con la empresa congelada, lo rematas. Yo firmo lo que haga falta. Nicolás sintió el estómago apretarse. No era solo un ataque a su reputación, era un golpe coordinado, familia y competencia, casa y empresa, niños y activos. El auditor, sin hacer ruido, le deslizó un papel a Nicolás. Ella dejó el bolso abierto, USB visible. Nicolás miró el bolso desde el ángulo del escritorio. La memoria dorada brillaba como si pidiera ser tomada, pero cualquier movimiento brusco podía romper el hilo. Así que Nicolás hizo lo que mejor hacía ahora, actuar con calma calculada. Se levantó, caminó hacia el mueble del café y sirvió 2 tazas. El sonido del líquido cayendo fue intencional, normal, tranquilizador. Volvió al escritorio, colocó una taza justo al lado del bolso de Adriana. Su mano pasó cerca, muy cerca. Y en un gesto natural, como quien acomoda una servilleta, empujó la memoria unos centímetros hacia el borde del bolso. Lo suficiente para que el auditor pudiera verla mejor. El auditor apenas inclinó la cabeza. Entendió. Pero entonces, desde el pasillo, Adriana dijo una frase que cortó el aire. Rafael, si Nicolás sospecha, lo destruimos con la limpiadora. Tengo el video listo. Nicolás se quedó inmóvil. ¿Video? ¿Qué video? La rendija de la puerta se ensanchó. Adriana volvía, y su mirada cayó directo sobre el bolso, sobre la taza, sobre la memoria movida. Sus ojos se afilaron. ¿Tocaste mis cosas, Nicolás? La pregunta de Adriana cayó como una piedra en agua quieta. ¿Tocaste mis cosas, Nicolás? El despacho se volvió pequeño. El aire olía a café y a sospecha. El auditor no se movió, el abogado tampoco. Solo Nicolás levantó la mirada, tranquilo, como si la acusación fuera una broma. Moví la taza, dijo, no tu bolso. Adriana sonrió, pero los ojos no sonrieron. Caminó hasta el escritorio con esa elegancia de cuchillo bien afilado. Sus dedos tocaron la memoria USB dorada y la guardaron rápido, como si escondiera una joya. O una prueba. Aquí todos estamos tensos, dijo con voz suave. No quiero que hagamos cosas de las que luego nos arrepintamos. Nicolás asintió, obediente por fuera. Yo tampoco. El minigiro pasó en silencio. Adriana se tranquilizó. Creyó que había cortado el intento, pero en ese segundo el auditor ya había hecho lo esencial. No necesitaba robar la memoria. Solo necesitaba su identificación visual y un acceso indirecto. Mientras Adriana estaba en el pasillo, su laptop había captado el nombre del dispositivo cuando rozó el puerto de carga de su bolso, conectado a un adaptador oculto. Una sombra digital. Un rastro. No fue magia, fue método. Nicolás se acercó a Adriana con un tono humilde, casi derrotado, la máscara que ella necesitaba ver para sentirse reina. Adriana, necesito una salida, dijo. Los niños están con el sistema. Paola está detenida. Elías no aparece. Yo no puedo perderlos. Esa última frase fue real, pero el modo en que la dijo fue estratégico, no como grito, sino como anzuelo. Adriana se cruzó de brazos, disfrutando el poder. Entonces deja que yo tome el control de la empresa, propuso. Temporalmente, firmas un poder, yo estabilizo todo, hablo con los inversores y tú te enfocas en tu familia. La palabra familia en su boca era una burla. Nicolás la miró como si lo considerara. Si firmo, necesito garantías, dijo. ¿Las tendrás?, respondió Adriana. Te prometo que los niños estarán bien. Nicolás sintió ganas de escupirle esa promesa, pero solo inclinó la cabeza. Quiero verlos, dijo. Hoy, aunque sea 10 minutos. Adriana frunció el ceño como si la petición fuera un capricho, y ese gesto la delató. Ella no pensaba en los niños como vidas, pensaba en ellos como llaves. Veré qué puedo hacer, concedió al fin. Pero primero arreglemos lo de Paola. Nicolás dejó que esa frase se colara en su pecho como veneno. Arreglemos sonaba a terminar de destruir. Adriana tomó su teléfono y marcó. Se alejó al ventanal, dando la espalda, pero Nicolás alcanzó a ver el nombre en pantalla cuando empezó a hablar. Rafael.
Necesito que el juez acelere lo de la custodia de Elías, susurró Adriana. Si la madre se quiebra, Nicolás se quiebra. Y si Nicolás se quiebra, firmará. Nicolás sintió un frío que no venía del aire, venía del corazón de su hermana. ¿Te das cuenta del tamaño de la maldad? Usar un niño enfermo como palanca. Si esto te da rabia, quédate. No te vayas ahora, porque ya se está formando el contraataque. En el despacho, el auditor envió un mensaje silencioso al abogado. Tenemos metadatos del USB. Nombre AF-Power. Y la ruta de sincronización, nube privada vinculada a una cuenta. El abogado respondió con una mirada. Entendido. Nicolás fingió observar papeles mientras escuchaba la conversación de Adriana. La palabra video le seguía taladrando la cabeza. Tengo el video listo. ¿Video de qué? ¿De Paola con los niños? ¿Manipulado? ¿Editado para hacerlo parecer abuso, secuestro, negligencia? Adriana colgó y volvió con sonrisa nueva, más luminosa. Señal de que se sentía ganadora. Listo, dijo. Esta tarde podrás ver a tus hijos. Pero necesito tu firma antes del mediodía, un poder notarial simple. Nicolás apretó los dientes por dentro. Antes del mediodía, repitió. Adriana asintió. Si no, los inversores se retiran, y sin dinero, ya sabes lo que pasa. Todo cae. Nicolás miró el reloj. El tic-tac sonaba como cuenta regresiva. Luego miró al abogado. El abogado no dijo nada, pero su mano rozó el maletín donde estaba el audio del grabador. Un recordatorio. Las pruebas existían, pero aún no eran suficientes para golpear sin que Adriana contraatacara con su video. Nicolás necesitaba el núcleo, el archivo que conectaba todo, el poder manipulado, las transferencias, el vínculo con Rafael, el plan de reputación. Estaba en esa nube. El auditor abrió una ventana en su pantalla, disimulada. Una sincronización en progreso. Un acceso que tardaría minutos. Minutos que Nicolás tal vez no tenía. En la puerta se escuchó un golpe suave. Un guardia. Señor, hay una llamada del centro de protección. Dicen que uno de los niños está muy alterado y que si usted no autoriza, lo medicarán. Nicolás sintió que el pecho se le partía. Adriana levantó las cejas, como quien ofrece una solución. Firma, Nicolás, y lo arregló. Nicolás miró el bolígrafo sobre la mesa. Un objeto simple. Pero hoy ese bolígrafo era un cuchillo hacia su propia vida. Y mientras Adriana lo empujaba hacia el papel, el auditor susurró apenas, sin mover los labios. Estamos a 30 segundos de entrar a la nube. 30 segundos. ¿Aguantarías 30 segundos con tu hijo al borde de ser medicado? ¿O firmarías para apagar el dolor ahora? Nicolás tomó el bolígrafo y lo apoyó sobre el papel. El bolígrafo tocó el papel y el mundo pareció inclinarse. Adriana sonrió, satisfecha, como si acabara de poner una correa invisible alrededor del cuello de su hermano. Eso, Nicolás, susurró. Hazlo fácil. Nicolás bajó la punta del bolígrafo y no firmó. Hizo algo más inteligente. Trazó una línea corta, como una firma a medias, y luego se detuvo, como si el pulso le fallara. Dejó caer el bolígrafo con un sonido seco. Necesito agua, dijo sin dramatismo. 1 minuto. Adriana frunció el ceño. No le gustaba perder el ritmo, pero su máscara debía seguir siendo la hermana que ayuda. Claro, concedió, pero no juegues conmigo. Nicolás se levantó y caminó hacia el mueble del bar, despacio, midiendo cada paso. Por fuera parecía un hombre al borde del colapso. Por dentro era un reloj contando segundos. Miró al auditor. 25, 20, 15. El auditor no levantó la cabeza, pero sus dedos volaron. En la pantalla, una barra de progreso llegó al final. Un clic mínimo, un cambio de color. Acceso logrado. El auditor deslizó el monitor hacia Nicolás apenas 1 centímetro, lo suficiente para que él viera sin que Adriana lo notara desde la mesa. Una carpeta, AF-Power. Subcarpetas, cámaras, firmas, pagos, video. Video. Nicolás sintió un latigazo en el estómago, pero no se dejó llevar. Abrió pagos, decenas de transferencias pequeñas, repetidas, hacia una cuenta puente. El auditor señaló la ruta, de ahí a una empresa pantalla con un nombre limpio, casi amable, y luego, como destino final, una cuenta con iniciales, RR, Rafael Rivas. El abogado acercó su cuerpo 1 milímetro, como si la tensión lo jalara. Eso es la conexión, susurró el auditor. Y hay más.
Nicolás abrió firmas. Había escaneos de poderes notariales, versiones alteradas, fechas movidas y una lista de accesos bancarios. En una esquina, un archivo de texto. Plan-inversores. Nicolás lo abrió. Las palabras eran frías, precisas, como una receta de veneno. Escenario de crisis doméstica. Autoridades en domicilio. Inestabilidad emocional. Retiro de inversores. Congelamiento de líneas. Oferta de adquisición con descuento. Nicolás sintió que la sangre se le congelaba. No era intuición, era un plan escrito. El horror no era una sospecha, era un documento. ¿Te imaginas leer tu destrucción como si fuera un instructivo? Si esto te revuelve el pecho, respira. Porque cuando la verdad aparece así, el miedo cambia de dueño. Adriana carraspeó desde la mesa. ¿Y el agua? Nicolás levantó el vaso, bebió un sorbo y sonrió con cansancio fingido. Ya voy. El auditor abrió la carpeta Video sin que Adriana lo viera. Dentro, un archivo con fecha de la noche del caos. Nombre, prueba-Paola. Nicolás lo abrió apenas unos segundos. Se veía la habitación, su cama, los niños saltando, Paola riendo con ellos. Pero el audio estaba recortado, pegado, manipulado. Una voz masculina, fuera de contexto, decía, llévatelos. Y luego el video hacía un corte brusco a Paola sosteniendo a Inés, como si intentara sacarla de la habitación. El montaje era perfecto para quien no sabe mirar. Nicolás cerró el archivo. No porque le diera duda, sino porque entendió la intención. Convertir juego en secuestro. Risa en crimen. El auditor empezó a descargar todo, cifrado, directo al servidor del abogado. Un goteo de datos que sonaba en la mente de Nicolás como lluvia sobre techo de lámina. Pruebas cayendo. Pero en ese instante, un mensaje entró al teléfono de Adriana. Ella lo miró, se puso rígida y se levantó de golpe. Tenemos que apurarnos, dijo. Los inversores están inquietos, y la trabajadora social quiere su confirmación de que los niños quedarán bajo mi supervisión temporal. Nicolás sintió un vacío negro. Supervisión temporal era otra forma de decir, me los quedo. Si él firmaba, les daba permiso legal para el robo. Si no firmaba, los medicaban. Ese chantaje era una soga. El abogado se inclinó hacia Nicolás casi sin mover los labios. Ya tenemos el plan y la ruta financiera, pero falta el golpe de gracia, la prueba de que ella coordinó el traslado de Elías. Nicolás miró la pantalla. En la carpeta Cámaras había registros de entradas y salidas, y un video del despacho de Adriana con la sombra del hombre y el anillo. Pero necesitaba el nombre, el rostro, algo que no se pudiera negar. Nicolás abrió una subcarpeta oculta, Contactos, y ahí apareció una conversación exportada en PDF. Mensajes entre Adriana y Rafael. Una línea lo dejó sin aire. La ambulancia privada sale a las 5:12. El niño va a custodia y la madre a comisaría. No falles. Rafael respondió. Perfecto. Después, firma el poder. El abogado apretó el puño dentro del maletín. Adriana dio un paso hacia el escritorio, sospechando. Sus ojos se clavaron en la pantalla con un brillo de alerta. ¿Qué están haciendo? El auditor cerró ventanas en un clic, pero ya era tarde para una cosa. La barra de descarga, en la esquina, todavía corría. Adriana se acercó más. Su perfume invadió el aire como amenaza. Nicolás se puso de pie, interponiéndose, calmado. Estoy decidiendo, dijo, y no me apresures. Adriana lo miró, y por primera vez dejó caer un poco la máscara. Su voz salió más baja, más real. Nicolás, si me haces quedar mal, te quito todo. Y en ese mismo segundo, el teléfono del abogado vibró. Un mensaje del servidor. Descarga completa. La evidencia estaba asegurada. Pero Adriana aún no lo sabía. Y Nicolás, con los ojos fijos en los de su hermana, entendió que ahora venía la fase más peligrosa. Actuar como si estuviera vencido, mientras prepara el golpe que la destruye en público. Porque Adriana ya olía el final. Y los depredadores, cuando huelen el final, muerden. Adriana salió del despacho como si ya hubiera ganado. No corrió. No necesitó correr. Cuando alguien cree que te tiene amarrado, camina despacio para que duela más. Voy a hablar con los inversores, anunció. Y con la trabajadora social, tú solo coopera.
Nicolás asintió, dócil por fuera. Por dentro el mapa estaba completo. Pero el mapa no salva a un niño enfermo ni devuelve 3 pequeños abrazos. Para eso hacía falta tiempo, y el tiempo era justamente lo que Adriana estaba a punto de robarle. A los minutos, el teléfono de Nicolás vibró con un golpe seco de realidad. No era mensaje. Era una notificación oficial. Medida cautelar. Restricción temporal de acercamiento a menores durante evaluación. Restricción. A Nicolás se le aflojó la visión. La palabra era una pared legal levantada en el aire. No podía ver a Bruno, Tobías e Inés sin permiso. No podía acercarse al lugar donde los tenían. Y como si el destino quisiera rematarlo, el abogado recibió otra alerta. El banco ratificaba congelamiento operativo. La empresa, amarrada. Los inversores, nerviosos. Y Adriana, sonriendo con manos limpias. El abogado murmuró, apretando el maletín. Esto es el golpe de imagen. Te quieren aislado como peligro. Nicolás no respondió. Miró por la ventana. Vio autos llegando y saliendo, como si la mansión fuera un aeropuerto de traiciones. Luego el peor sonido. Una llamada entrante desde la comisaría. Contestó, una voz cansada, burocrática. Señor Ferrer, Paola Méndez fue ingresada. Se le imputa sustracción y obstrucción. Por el momento no puede recibir visitas. ¿Y su hijo?, preguntó Nicolás, apretando el teléfono como si fuera garganta. El menor, Elías Méndez, fue puesto a disposición de protección por riesgo. No está autorizado ningún contacto. Riesgo. Esa palabra que usan para justificar cualquier crueldad. Nicolás cerró los ojos un segundo. Sintió el vacío. Ese golpe donde uno entiende que el poder del villano no está en los puños, sino en los sellos. ¿Te ha pasado que la injusticia te deja sin aire? Como si el mundo estuviera al revés. Si estás del lado de la gente que no se rinde cuando el sistema se usa como arma, quédate. Porque esto es la ilusión más grande, la derrota. En la tarde Nicolás fue citado al centro de evaluación. Lo recibió una sala blanca, sillas de plástico, olor a desinfectante. Nada de mármol, nada de lujo. Solo la humildad brutal de quien espera permiso para amar. Una psicóloga le habló con tono neutral. Un policía miraba desde una esquina. Adriana estaba allí, elegante, con un folder ordenado y una tristeza impostada. Los niños presentan signos de estrés, dijo la psicóloga. Necesitan estabilidad. Adriana se adelantó, como si le doliera. Yo puedo ofrecer esa estabilidad. Nicolás está atravesando una crisis y ya vimos su casa. Nicolás apretó la mandíbula. Vio el video de Paola en la carpeta de Adriana, listo para ser mostrado como arma. Vio la escena perfecta armada, ella como salvadora, él como problema. El juez de turno apareció por videollamada. Rostro serio, preguntas rápidas. Señor Ferrer, ¿acepta supervisión temporal de la señora Adriana Ferrer mientras se evalúa su capacidad parental? ¿Era eso o ver a sus hijos medicados, aislados, lejos de él? Nicolás sintió la tentación de gritar no, pero la estrategia no se grita. Se traga sangre y se espera el momento. Acepto, temporalmente, dijo Nicolás con voz controlada. Adriana bajó la mirada, fingiendo alivio, pero por dentro estaba celebrando. Se notaba en el brillo leve de sus ojos, en la forma en que apretó su carpeta como trofeo. Y entonces le permitieron ver a los niños, detrás de un vidrio. Bruno lo vio y se pegó al vidrio con las manos. Tobías abrió la boca para llamarlo y se detuvo, como si alguien le hubiera enseñado que nombrar a papá trae castigo. Inés lloró, silenciosa, con la palma en la boca. Nicolás se quedó al otro lado, sin poder tocarlos. Su mano se elevó y Bruno levantó la suya para igualarla en el vidrio. Piel separada por legalidad. Amor convertido en distancia. Nicolás sintió que algo en él se quebraba, pero no hacia abajo, hacia adelante. Adriana se acercó detrás, susurrando solo para él. Ahora los niños se acostumbrarán a mí, y tú te acostumbrarás a perder. Nicolás no respondió. Solo miró a Bruno a los ojos y muy despacio puso un dedo en sus labios. El mismo gesto. No para callarlo, sino para decirle, aguanta. Papá está aquí. Papá está construyendo algo. Bruno lo entendió. Parpadeó y asintió apenas. Al salir, Nicolás recibió un mensaje del abogado. Tenemos todo, pero si atacamos hoy, ella dirá que es persecución. Necesitamos escenario público, con inversores y auditor. Firma del acuerdo. El escenario. La firma pública. Nicolás respiró hondo. Que la firma sea mañana, dijo. Quiero que estén todos.
Inversores, abogados, auditor. Y quiero a Adriana en primera fila. Esa noche, Nicolás volvió a la mansión, pero no como dueño. Volvió con una restricción en el bolsillo y una hermana paseándose como reina. Adriana estaba en la sala con una copa de vino, relajada, como si el mundo ya fuera suyo. Sonrió cuando lo vio entrar. «Te ves cansado», dijo. «Debe ser duro perder». Nicolás no la miró. Caminó hacia el despacho y cerró con llave. Por dentro, el abogado abrió el maletín, sacó las pruebas y las alineó como cartas sobre mesa. Nicolás dejó caer la cabeza un segundo, solo un segundo, y luego levantó la mirada, fría. «Mañana se acaba», susurró. Afuera, Adriana rió bajito y mandó un mensaje. El teléfono vibró sobre la mesa y Nicolás alcanzó a ver, reflejado en la pantalla oscura del monitor, una palabra que le heló la sangre. Arresto. El amanecer no trajo luz, trajo sirenas bajas y pasos firmes sobre el mármol. Nicolás estaba en el despacho, con el abogado y el auditor revisando por última vez las pruebas, cuando el timbre sonó con esa insistencia que no pide permiso. 3 golpes. Pausa. Otro golpe. La seguridad abrió, y entraron 2 policías con una orden en la mano. Detrás, un funcionario con rostro de «esto ya está decidido». «Señor Nicolás Ferrer», dijo el funcionario, «queda detenido por presunta obstrucción de procedimiento, amenazas e intento de manipulación de evidencia. Debe acompañarnos». ¿Lo sientes? Ese frío que sube por la espalda cuando el mundo se voltea y te pone el uniforme encima, aunque seas inocente. Adriana apareció en el hall con una bata impecable, como si acabara de levantarse para cuidar el orden del universo. Sus ojos brillaban apenas, la victoria escondida detrás de una tristeza decorativa. «Qué dolor, Nicolás», susurró. «Te advertí que no te pusieras contra el sistema». Los esposaron ahí mismo. El clic del metal fue un sonido íntimo, humillante. Y en ese instante, Nicolás entendió el verdadero objetivo. No era solo sacarlo de la casa, era sacarlo del escenario, de la firma, de los inversores, de cualquier oportunidad de hablar. Arriba, en una habitación cerrada, se escuchó un llanto pequeño. No se vio a los niños. Solo se oyó ese hilo de voz como un recordatorio cruel de que todo lo que importaba estaba lejos de sus brazos. Nicolás no gritó, no suplicó. Solo miró a Adriana con una calma que le incomodó. «No ganaste», dijo, bajo. Adriana inclinó la cabeza, sonriendo como quien escucha un delirio. «Ya gané. Hoy los inversores firman. ¿Y tú? No llegas». Si estás leyendo esto con el pecho apretado, te entiendo. La injusticia no siempre golpea con puños, a veces golpea con horarios. En la patrulla, el olor a vinilo caliente y a café viejo le cerró la garganta. Nicolás apretó los dientes y, con las manos esposadas, inclinó el cuerpo lo justo para hablar con su abogado antes de que cerraran la puerta. «Si yo no estoy, tú hablas», susurró. Frío. Exacto, sin emoción. El abogado asintió, con una mirada que prometía guerra sin gritos. En la comisaría, el trámite fue una cinta transportadora. Huellas, preguntas, miradas de sospecha. Un oficial le deslizó un papel. Restricción ampliada. Otra pared legal. Otra soga. Mientras tanto, Adriana hacía lo suyo. Lo supo por un mensaje que le llegó al abogado, rebotado por un contacto. Adriana Ferrer confirmó asistencia a firma. Presentará plan de estabilización. Rafael Rivas estará presente. Rafael. Ya sin iniciales. Ya con cuerpo. La falsa victoria tomó forma completa cuando llegó otra noticia. Esta sí un cuchillo directo. El juez autorizó que Elías quedara bajo custodia temporal por protección mientras su madre estaba detenida. Y a Paola la trasladaban a otra sede, incomunicada. Paola, lejos. Elías, perdido en papeles. Bruno, Tobías e Inés, bajo supervisión de Adriana. Adriana había conseguido lo que quería, que Nicolás se viera como peligro y ella como la única mano segura. Pero aquí está el detalle que ella no vio, su punto ciego. En su prisa por encarcelarlo, dejó el rastro más fuerte de todos. Los mensajes, las rutas financieras, el plan escrito, la conversación sobre la ambulancia. Todo quedó descargado, sellado y duplicado con fecha y hora. No era un chisme, era arquitectura de delito. El auditor llamó al abogado desde un número seguro. Ya está en 3 copias,
Y ya pedimos presencia de notario y un perito externo en la firma, dijo. No pueden decir que lo inventamos hoy. El abogado miró a Nicolás a través del vidrio de una sala y levantó 2 dedos, apenas. Señal de lo tenemos. Nicolás cerró los ojos un segundo. Sintió el golpe emocional completo. Estar preso mientras sus hijos lloraban en otra parte. No hay dinero que tape eso. No hay orgullo que lo anestesie. Y aún así, cuando abrió los ojos, ya no estaba el juez impulsivo. Estaba el estratega. Que firmen, dijo Nicolás con una calma que parecía imposible. Que se sientan seguros. Que Adriana sonría frente a todos. El abogado apretó el maletín donde viajaba la verdad y se inclinó hacia él. Hay un problema, susurró. Adriana piensa mostrar el video de Paola para justificar todo. Si lo hace primero, ensucia la sala. Nicolás respiró lento. Entonces lo rompemos ahí mismo, respondió. Con metadatos, con cortes, con la conversación con Rafael y con el documento que se aprobó anoche antes del escándalo. El abogado lo miró, midiendo la frialdad de esa jugada. Nicolás añadió casi en un murmullo. Quiero que la caída sea pública, donde ella quiso humillarme. Afuera, en el pasillo de la comisaría, un policía se acercó con un papel nuevo. Señor Ferrer, le otorgaron salida bajo custodia para asistir a una diligencia. Debe presentarse en un hotel, sala de conferencias en 1 hora. Firma de inversión. Nicolás levantó la mirada. La sala. Los inversores. Los abogados. El auditor. Adriana. Rafael. El reloj empezó a contar como un corazón. Nicolás se puso de pie despacio, sintiendo el metal aún en las muñecas, y por primera vez en días, su pecho no sintió solo miedo, sintió dirección. Perfecto, dijo. Llévenme. El hotel parecía demasiado limpio para el tipo de sangre que iba a caer ahí. Mármol claro, luces cálidas, música suave de fondo, como si el lugar estuviera diseñado para que nadie recuerde que las decisiones pueden arruinar vidas. Nicolás llegó escoltado, no con gritos, con protocolo. Traje arrugado por la noche en comisaría, muñecas marcadas, mirada intacta. Esa mirada de hombre que ya no implora aprobación, exige verdad. En la sala de conferencias, los inversores estaban sentados con sus abogados. Un auditor externo revisaba carpetas. Había socios de Nicolás, rostros tensos y una pantalla grande lista para presentaciones. Y en el centro, como estrella del evento, Adriana Ferrer. Perfecta, serena, con un folder impecable y una sonrisa que decía, yo salvé esta empresa. A su lado, un hombre de traje gris, demasiado seguro, demasiado cómodo para ser invitado. Rafael Rivas, el competidor, el verdadero veneno con corbata. Cuando Nicolás entró, Adriana abrió los brazos. Por fin, dijo con tristeza fingida. Me preocupaba que no llegaras. Rafael sonrió apenas, como si mirara a un activo debilitado. Los inversores se incomodaron al ver a Nicolás escoltado. Uno murmuró algo sobre riesgo reputacional. Adriana tomó esa palabra y la convirtió en arma. Antes de firmar por transparencia, debo mostrarles algo, anunció. Es doloroso, pero necesario. La pantalla se encendió. Adriana conectó su USB dorada. Ahí estaba el video de Paola. La habitación. Los niños saltando. Paola riendo. Luego el corte, la frase pegada. Llévatelos. Y el salto a Paola sosteniendo a Inés como si la arrastrara. Para ojos no entrenados parecía culpable. Un inversor frunció el ceño. Otro miró a Nicolás como quien mira a un problema costoso. El aire se puso pesado. ¿Te das cuenta de lo perverso? Tomar la alegría de 3 niños y convertirla en evidencia de crimen. Adriana cerró la presentación con voz suave. La señora Méndez intentó manipular a los niños. Nicolás, en su fragilidad, fue influenciado. Por eso pedí intervención. Estoy intentando proteger a mis sobrinos y proteger su inversión. Protección, otra vez. Siempre protección cuando en realidad es control. Nicolás no habló de inmediato. Dejó que el silencio respirara, que el veneno se asentara, que todos miraran al villano que Adriana había dibujado. Él. Luego, con una calma fría, pidió una cosa simple. ¿Puedo hacer una pregunta técnica antes de que decidan? Los inversores asintieron, atentos. Rafael cruzó las piernas, confiado. Adriana sonrió como si ya hubiera terminado. Nicolás miró a la pantalla. Ese video, ¿quién lo grabó? Adriana se encogió de hombros.
Cámaras de seguridad, se guardó automáticamente. Nicolás asintió. Entonces era fácil comprobarlo. Se giró hacia el auditor externo presente en la sala, un hombre serio, sin lealtades emocionales. ¿Puede decirnos, por favor, si ese archivo es original o editado? Solo metadatos, nada de opiniones. Adriana parpadeó, un microsegundo. Rafael dejó de sonreír un milímetro. El auditor externo dudó. Necesito acceso al archivo original, no solo al video reproducido. Perfecto, dijo Nicolás. Mi auditor forense lo tiene. Y también tiene la ruta de almacenamiento desde donde se exportó. El auditor forense de Nicolás se levantó, conectó su equipo a la pantalla. No habló de sensaciones, habló de datos. Cortes en la línea de tiempo, audio insertado, saltos en el códec, horas inconsistentes. Un mapa frío de manipulación. El murmullo recorrió la sala como viento. Adriana dio un paso hacia la pantalla. Eso es absurdo. Nicolás la miró sin emoción. Absurdas son las coincidencias. Esto es diseño. Rafael intentó intervenir con tono profesional. Señores, esto es una distracción. Estamos aquí para hablar de inversión, no de dramas familiares. Nicolás giró la cabeza hacia Rafael por primera vez, directo, y el aire cambió. Fue como si la sala entendiera que esa era la verdadera figura detrás de la sombra. Tiene razón, dijo Nicolás. Hablemos de inversión. Hizo un gesto al abogado. El abogado colocó sobre la mesa un paquete sellado y una tablet lista. Aquí está el plan de retiro de inversores escrito con fecha y hora, anunció Nicolás. Escenario de crisis doméstica, autoridades en domicilio, inestabilidad emocional, oferta de adquisición con descuento. Los inversores se enderezaron, los abogados levantaron la vista. Rafael se quedó inmóvil por primera vez. Nicolás continuó, sin subir la voz. Y aquí están las transferencias, de cuentas internas a una cuenta puente, luego a empresa pantalla y finalmente a una cuenta con iniciales RR. Miró a Rafael. La suya. Rafael abrió la boca, pero su abogado le tocó el brazo, como diciendo, cuidado. Adriana se quedó rígida. Su máscara empezó a resquebrajarse, no por gritos, sino por la forma en que los números no mienten. Nicolás dejó la bomba más íntima para el final. Y aquí, dijo levantando el audio del grabador, está la voz que confirma el chantaje. La señora Ferrer dijo que te callaras, y Rivas quiere esto limpio. Hablaban del hijo enfermo de Paola. Hablaban de Elías. El silencio se volvió sólido. Se podía cortar con una mirada. Adriana se lanzó hacia el cable como si pudiera arrancar la verdad de la pared. ¡Eso es falso!, explotó por fin perdiendo el tono elegante. Él me está atacando porque está desesperado. Nicolás no se movió. Solo señaló al auditor externo. Él no es mi amigo, es su garantía. El auditor externo asintió lentamente. Los metadatos y las rutas coinciden. Esto no parece fabricado hoy. Rafael se puso de pie demasiado rápido. Esto es un circo. Nicolás lo miró con frialdad. No, esto es contabilidad, y el circo lo montaron ustedes. Adriana temblaba. Miró a los inversores buscando complicidad, pero lo que encontró fue distancia, rechazo. Ese rechazo que duele más que un insulto, porque es definitivo. Nicolás dio el último paso, el más duro, el más justo. Además, el documento de protección de menores que activaron tiene hora de aprobación anterior al escándalo. Lo planearon antes de que yo llegara a la casa con ustedes, antes de que mis hijos lloraran, antes de que Paola fuera arrestada. ¿Eso también fue casualidad, Adriana? Adriana abrió la boca, y no salió nada. Los inversores se miraron entre sí. Uno cerró su carpeta despacio, como quien baja el telón. Y entonces, en la puerta del salón, se escuchó un murmullo de radios. Pasos firmes. Alguien entraba. Nicolás no volteó de inmediato. Solo respiró. Porque sabía quién tenía que estar llegando, y sabía que el siguiente minuto iba a decidir el destino de Paola y de Elías. Los radios en la puerta sonaron como lluvia metálica. 2 agentes entraron primero, luego un fiscal con carpeta dura, y detrás un perito informático con una computadora sellada. No venían a preguntar, venían a ejecutar. Adriana se quedó congelada con la mano a medio camino hacia la pantalla, como si todavía pudiera tapar el sol con los dedos. Rafael intentó sonreír, pero la sonrisa se le rompió en la comisura cuando el fiscal dijo, en voz clara para toda la sala: Señora Adriana Ferrer y señor Rafael Rivas, quedan notificados de apertura formal por presunta asociación ilícita,
falsificación documental, extorsión y manipulación de evidencia digital. Se procede a asegurar dispositivos y cuentas. El silencio no fue elegante, fue brutal. Uno de los inversores bajó la mirada, como quien comprende que estuvo a punto de firmar su propia trampa. Otro se apartó del asiento, casi con asco, como si el aire se hubiera contaminado. Adriana reaccionó tarde y mal. Su máscara se quebró en público, justo donde ella quería quebrar a Nicolás. «¡Esto es una persecución!», gritó, y esa palabra, persecución, ya no sonó a víctima, sonó a pánico. Rafael dio un paso hacia la salida, pero un agente lo detuvo con un gesto mínimo. No hubo forcejeo, solo una certeza. El juego cambió de dueño. Nicolás no levantó la voz, no celebró, solo miró al fiscal y habló como quien entrega una llave. El audio del chantaje y los metadatos del video están en el paquete sellado, y la conversación sobre el traslado de Elías también. El fiscal asintió, el perito conectó su equipo. En la pantalla apareció la línea del tiempo real, con cortes y pegados marcados como cicatrices. La mentira quedó expuesta con la frialdad de un informe, y entonces el fiscal soltó la frase que liberó un pecho que llevaba días apretado. Se ordena dejar sin efecto la detención de Paola Méndez y la retención improcedente del menor Elías Méndez. Se activan medidas de protección a favor de la familia Méndez. ¿Lo sientes? Ese calor que vuelve cuando la justicia, por fin, deja de ser palabra y se vuelve acción. Nicolás cerró los ojos un segundo, como si el alma por fin pudiera respirar. Luego miró hacia la puerta. No sabía si Paola estaría ahí, si Elías estaría bien, si todo llegaría a tiempo. Y ese segundo de duda fue humano, profundo. Pero llegó. Paola entró escoltada, sin esposas, con el rostro pálido y los ojos gigantes de cansancio. En brazos llevaba a Elías, envuelto en una manta hospitalaria. El niño estaba débil, pero vivo, y su manita buscaba el cuello de su madre como buscando casa. Paola se detuvo al ver a Nicolás. No hubo orgullo, no hubo resentimiento, solo una emoción temblorosa, miedo que por fin suelta. «Señor», susurró. Nicolás se acercó despacio, como si no quisiera asustar a la vida. Bajó la mirada hacia Elías. «Lo siento», dijo, y esa disculpa no fue un trámite, fue un cambio. «Y gracias por no rendirte». Paola lloró en silencio. Elías abrió un ojo y con una fuerza mínima apretó la tela de su madre. Nicolás sintió la garganta arder, no por vergüenza ahora, sino por comprensión. Adriana fue sacada de la sala sin glamour, sin música, sin aplausos. Su perfume se quedó atrás como una mentira sin dueño. Rafael también. Y los inversores, uno por uno, entendieron que el verdadero valor no era la vida perfecta, sino la verdad defendida con pruebas. Horas después, Nicolás llegó al centro de evaluación, esta vez no detrás de un vidrio, esta vez con un documento firme y con Paola a salvo. Cuando Bruno, Tobías e Inés lo vieron, no hicieron el gesto de silencio. Corrieron, pequeños, torpes, hermosos. Se le colgaron del cuello como si el mundo volviera a su eje. Bruno lo miró y se rió, una risa limpia, verdadera. La misma risa que había encendido todo, como un desafío. Nicolás la abrazó con el cuerpo entero, como si fuera el sonido más caro que existe. Meses después, la mansión ya no era un museo de control, era un hogar con huellas, juguetes en el piso, dibujos torcidos en el refrigerador, risas que no pedían permiso. En la habitación de Nicolás, la cama ya no era símbolo de escándalo, era símbolo de libertad. A veces, cuando Paola pasaba a saludar con Elías ya más fuerte, los niños saltaban un poquito, y Nicolás no gritaba, sonreía. Vigilante sí, pero humano. Y aquí viene la lección, la que queda cuando se apagan las luces. El verdadero poder no es hacer callar una casa, es hacerla segura para que vuelva a reír. El control sin amor fabrica miedo. La verdad con valentía fabrica futuro. Si esta historia te dejó algo en el pecho, que sea esto. No hay lujo que valga más que una risa infantil libre. Y no hay máscara elegante que aguante cuando la evidencia habla.